como les decía. El objetivo de estos O webinars es objetivo dos fortalecer la webinars é colaboración entre fortalecer a nuestras colaboração entre organizaciones nossas y tener este organizações espacio e para ter esse compartir espaço para experiencias y compartilhar dar a conocer resultados experiências sobre e lo que conhecer estamos haciendo resultados sobre para o que a llegar a gente los está objetivos de fazendo para conservación chegar de la aos Alianza Aguas objetivos de Amazónicas. conservação da Aliança de Águas Para este Amazônicas. webinar Para contamos esse webinar, con una temos traducción simultánea uma al interpretação portugués y al simultânea ao español. português e ao Ustedes pueden espanhol. escoger el idioma de Vocês su podem escolher preferencia a en língua da la sua barra preferência inferior na de Zoom parte en inferior el icono del globo. do Si ustedes Zoom, hacen clic aquí, no se les ícone do despliega las globo, opciones y pueden e elegir pode escolher el a idioma opção que que quisieran. você preferir. Você pode escolher a idioma de sua preferência na janela inferior da barra do Zoom, donde se encuentra el icono del globo. Al final del webinar tendremos un No espacio de final do diálogo, webinar, teremos um espaço de así que les diálogo. invitamos Então, a colocar sus convidamos preguntas en el vocês a chat colocar suas para perguntas resolverlas al no final de la chat reunión. para poder Asimismo, nos responder no tomaremos final una da foto de reunião. registro Também teremos al uma foto de final registro no de todo. final Sin más, les da dejo con reunião. nuestra moderadora del día de Agora hoy, eu deixo vocês María com a Laura moderadora do dia Piñeros, de de hoje, TNC. Maria Laura Pinheiros, da TNC. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes con todos y Obrigada, con todas. Gabi. Como Boa Gaby lo tarde a mencionó, mi todos, nombre es María Laura todas. Meu nome Piñeros. é Yo Maria trabajo Laura con The Nature Pinheiros, trabalho com Conservancy, The Nature apoyando los proyectos Conservancy, de conservación de apoiando agua os dulce projetos en de la Amazonía. conservação de água doce na Quisiera darles la Amazônia. más cordial bienvenida Gostaria de a dar este seminario umas web, Cómo boas-vindas a planificar la esse conservación de la webinar de Amazonía, como planejar metodologías para a priorizar los conservação da ecosistemas Amazônia, acuáticos. El día de hoy metodologias para tenemos proteger tres os sistemas excelentes aquáticos. Temos exposiciones. três Cada una nos excelentes exposições presentará su hoje, trabajo para cada uma priorizar los apresentará seu ecosistemas de agua trabalho para dulce. apresentar os Les ecossistemas de água agradecemos a doce. todos estar atentos Agradecemos a a las todos posibilidades de estar atentos aplicación a às estas possibilidades de metodologías, los aplicações das requerimientos de información para metodologias, poder requerimentos de emplearlas y informação las posibles e sugerencias as que possíveis tengan para poder sugestões que tenha mejorarlas que para poder esperamos poder melhorar. recoger hacia Esperamos el final poder del evento. recolher no final do Les invitamos evento. también a escribir cualquier Convidamos pregunta que também a escrever tengan qualquer en los pergunta que comentarios tenha del nos chat para comentários do poder chat irlas resolviendo con para nuestros poder resolver expositores. com nossos expositores. Como les avisé, tendremos un Como espacio más falei, teremos um interactivo al final espaço del mais webinario para interativo poder no final recoger do sus webinar para percepciones poder recolher de suas lo que estamos percepções presentando. do que Pero antes de estamos darle apresentando. paso a las metodologías, Agora me passo gustaría às presentar a mi colega Silvia metodologias com o López. colega Ella es Silvia especialista Lopes, regional de agua especialista dulce de regional de água doce WCS, da quien nos comentará la WCS, que importancia de la falará da identificación y importância da priorización de identificação e ecosistemas de agua dulce priorização en de la cuenca ecossistemas amazónica de água doce dentro del na marco bacia del trabajo que amazônica, hacemos como dentro Alianza do Aguas marco do trabalho que a Amazónicas. gente faz com Silvi, a buenas Aliança de tardes y el Águas piso es tuyo. Amazônicas. Silvia, Hola boa María Laura, tarde. buenas tardes y Oi, buenas Maria tardes a Laura, todas y boa todos los tarde, que nos todos, acompañan. todas Bueno, yo acompanham quiero hoje. contarles rápidamente pues Gostaria que de falar um pouquinho. digamos que este fue uno de los temas Esse é priorizados um por los dos miembros de la temas alianza como una priorizados actividad pelos pues que membros nos da ayuda Aliança a como uma orientar atividade que todas las ajuda a actividades de orientar la a todas alianza as en atividades nuestro da plan de Aliança acción, no pero nosso plano de además ação las actividades de e também as priorización como atividades de sí, priorização, las metodologías de como as priorización como las que nos metodologias de van a presentar priorização, hoy como acá o nuestros que veremos expositores, hoje com pues son nossos importantes expositores, porque os primero painelistas. no toda la São Amazonía es importantes igual, porque pues hay não una gran a Amazônia diversidad de toda é ecosistemas acuáticos igual, tem uma grande y a pesar de de eso, sistemas los aquáticos recursos financieros, e técnicos son muy limitados. também temos Entonces tenemos recursos que financeiros elegir, pues limitados, então a como no gente hay tem que tanta plata ni escolher, porque não personas para temos la tanto dinheiro conservación, nem pues pessoas tenemos para a que conservação. elegir y Então decidir temos que dónde escolher actuar, e decidir ¿cierto? onde ¿Cuáles atuar, son estos lugares quais são prioritarios? os lugares Lo segundo es porque prioritários. los ecosistemas acuáticos O segundo, porque amazónicos, os pues sistemas todos cumplen aquáticos diferentes amazônicos funciones, algunos son más têm diferentes importantes para la funções, alguns são pesca, mais otros para la importantes para a regulación pescaria, outros para a hidrológica, regulação otros son hidrológica, muy claves en la outros são muito conectividad, chaves ¿cierto? na Y conectividade enfrentan riesgos e diferentes. enfrenta No en riscos toda la diferentes. Amazonía Não tenemos a las mismas Amazônia toda actividades temos as humanas. mesmas atividades Entonces, humanas. las actividades de Então, essas priorización atividades de o las priorização metodologías de ou priorización, metodologias de pues nos ayudan priorização a identificar cuáles ajuda son esos a sitios identificar críticos, quais esos são os lugares lugares o críticos, esses especies lugares clave ou o esos procesos espécies-chave ou ecológicos que están processos vulnerables ecológicos que estão y vulneráveis, en los cuales una os intervención clave, o quais uma sea, prioritaria, intervenção-chave podría prioritária evitarnos tener poderia pérdidas evitar ter irreversibles. perdas Lo tercero es irreversíveis. porque permite integrar Terceiro, porque ciencia permite con integrar conocimiento local. ciência Estas com metodologías, conhecimento acá vamos a ver local. Metodologia, algunas, pues veremos permiten algumas, permitem como sumar capas identificar, de información que aumentar nos capas de ayuden a informação que identificar ajudem esos a lugares claves, identificar os ¿cierto? Entonces, lugares-chave. dentro de las cosas Então, que se dentro pueden das coisas adicionar, que también está el poderíamos adicionar conocimiento está local. também o Y esto
muito es muy local. importante, E isso é muito especialmente importante, en cuentas especialmente compartidas por varios países, pueblos bacias indígenas, porque nos compartilhadas ayuda a por tener vários países, transparencia, povos digamos, en las indígenas, decisiones que porque estamos ajuda a ter transparência nas tomando, decisões que o estamos decisiones que tomando, sean más decisões que legítimas sejam e mais inclusivas legítimas, con las personas que inclusivas, habitan com esas as cuencas. pessoas que También es moram porque nessas bacias. en los ecosistemas Também porque acuáticos, nos que son sistemas ecossistemas que están aquáticos, que são conectados, sistemas donde lo que hago conectados, arriba impacta lo que águas pasa aguas abajo. na parte de Entonces, una cima, mala o que decisión puede acontece aí generar efectos en impacta cascada no que arriba acontece abajo y que nas también pueden ser a águas largo plazo. embaixo, que também Entonces, pode priorizar con unos impactar criterios nas claros, transparentes, pues nos nos permite rios e anticipar outras cuáles son águas, esas e com pérdidas, isso também ¿cierto? podemos Y minimizar los prever impactos quais são as negativos que perdas e podríamos tener en los minimizar o ecosistemas impacto acuáticos, en la negativo nos biodiversidad y ecossistemas también en las personas que aquáticos, viven de esos biodiversidade e ecosistemas. pessoas que vivem desses Y así ecossistemas. entonces evitar Assim, então, intervenciones que pueden evitar ser intervenções costosas que y que no podem generan ser beneficios muito reales, pues ni para caras la e biodiversidad ni que para las não dão comunidades. benefícios nem para a biodiversidade, nem Además, para as nos comunidades. permite también contar con Além, criterios pues permite também ter transparentes. Esto es critérios muy importante, transparentes. pues Isso é muito porque en los que importante todos porque sepamos, aquí nos que vamos a ver, todos podemos saber, cuando estén viendo las metodologías nos quando van a decir, estejam vendo as nosotros usamos la metodologias, eles diversidad PEGI, falarão da nosotros usamos biodiversidade. la Nós conectividad, usamos a nosotros usamos biodiversidade ta, ta, peixe, ta, ta, nós a y todo esto conectividade, entonces nós isso, o outro. estas E metodologías tudo permiten isso, essas mostrar, digamos, metodologias por permitem qué mostrar sitios por que específicos o algunas lugares acciones específicos, algumas son ações seleccionadas sobre são otras, es decir, selecionados porque por son cima de priorizadas. outras, porque são Esto es muy importante en priorizadas. Isso proyectos é pues, muito en los importante. que hay Projetos múltiples socios, que têm países, ¿cierto? En los que múltiplos cada uno tiene intereses parceiros, diferentes y pues como países que têm mostrarlo con diferentes transparencia permite pues como interesses e tener mostrar isso de mejores forma relaciones. transparente, Y por isso último, permite digamos, ter melhores relações. todo esto, De digamos, outra apoya la forma, de planificación outro a lugar, também escala de tudo isso cuenca y a largo apoia plazo, ya planejamento que las para a metodologías de bacia e ao longo priorización prazo, porque ayudan as a pasar metodologias de de priorização acciones ajudam a passar pequeñas, de que es ações como generalmente lo pequenas, que tenemos. que Cada país é tiene, van o a que verlo tem cada en la país, presentación de veremos na Imanol, tiene unas apresentação. acciones de Temos ações conservación de o, conservação en sus cuencas, en sus países, nas suas pero bacias, nos seus cuando países, corremos mas metodologías quando como a estas, gente vê pues vamos a metodologias poder como pasar essas, de acciones podemos aisladas passar de a ações estrategias a escala isoladas, de cuenca y que estratégias de están escala alineados de con objetivos de bacia, que conservación. estão alinhadas com Entonces, objetivos por de eso es que es conservação. Então, muy é por isso que é importante muito esto. Y importante así ya le doy la isso. palabra a E los agora passo a participantes. palavra para os panelistas. Muchas gracias, Silvi. Es Muito importante para obrigada, Silvia. nosotros Importante para entender, nós digamos, el trabajo que hacemos entender como o Alianza Aguas trabalho que Amazónicas. fazemos como Aliança de Ahora le Águas damos la bienvenida a Amazônicas. Aldo Cárdenas y a Jorge Abad, que nos van a Damos as boas-vindas presentar a los Aldo Cárdenas portafolios e de Jorge Abad, que conservación para la apresentarão o biodiversidad de portafólio de agua dulce apresentação en las para a cuencas de biodiversidade de Marañón, água doce Ucayali y Napo. nas bacias de El Maranhão, doctor Jorge Abad es Ucayali e el director Napo. científico de la red O YACU y doutor consultor por el é Banco Mundial. diretor Ingeniero científico da civil Rede con un doctorado Nhaco, en la Universidad de engenheiro Illinois, civil experto en da morfodinámica fluvial, Universidade de ecohidráulica y Illinois, sistemas acuáticos experto em andino-amazónicos. sistemas aquáticos Aldo Cárdenas andino-amazônicos. es el coordinador Aldo del programa Cárdenas de é agua coordenador do dulce del programa de equipo água de doce Nature da equipe Conservancy en de Perú, Nature ingeniero Conservancy em agrícola Peru, con más de 25 engenheiro años de agrícola com mais de experiencia en 25 soluciones anos de basadas en la experiência em naturaleza, soluções adaptación baseadas na climática y natureza, gestión adaptação hídrica. climática e gestão Colabora con hídrica. gobiernos, agencias Colabora com multilaterales governos, del sector agências privado y multilaterais, comunidades. setor privado e Aldo y Jorge comunidades. tienen 15 Aldo e minutos para Jorge hacer têm su 15 minutos presentación. para Yo voy fazer a a sua encender mi cámara apresentação. a los 5 Eu minutos y vou les voy a ligar a minha interrumpir cuando nos câmera falten 3 depois y de un 5 minuto, por minutos e favor. avisarei quando Gracias y el piso es estiver suyo. faltando 3 e 1 minuto para o final da sua apresentação. Muy bien, muchas gracias, Malala. Voy a Muito tratar de llegar a obrigado. los Eu 5 tentarei minutos, chegar aos 5 perdón, a los minutos, 15 minutos, desculpa, os junto con 15 Jorge. minutos, Como pueden junto ver com en o la pantalla, Jorge. Como pode ver na el título es tela, Portafolio de o título Conservación é de Biodiversidad de Portfólio Agua de Dulce en la Amazonía Peruana con Conservação de identificación de Biodiversidade de corredores água de doce na protección. Amazônia Este peruana, com trabajo se hizo identificação en de las corredores cuencas de del proteção. río Napo, Esse trabalho foi Marañón y feito nas Ucayali, bacias do rio que son Napo, las tres grandes Maranhão, cuencas Ucayali, que que são as tenemos en três Perú. grandes Sin embargo, bacias que temos em van a ver Peru. en los mapas Porém, que verão nos tanto el Napo y el mapas que tanto o Marañón Napo como o se ha hecho el Maranhão análisis se para fez o Ecuador y análisis Perú. O para sea, todo el Equador e tema de Peru. cuencas compartidas O está tema das trabajado con bacias Ecuador en compartilhadas este está caso. trabalhado com o Equador nesse Quiero caso. aparte empezar diciendo que Quero começar este, dizendo este trabajo que que se esse hizo ya hace un par trabalho de que foi años, feito já há alguns anos felizmente ha sido atrás, aceptado por un Journal Scientific felizmente foi Report que aceitado por um pronto Journal esperamos estos Scientific días ya Report, salga que la esperamos que nos publicación próximos dias oficial. saia a publicação Esto oficial. va a estar, es un paper Isso que é um hemos estado paper trabajando que junto con estivemos Red Yaku trabalhando junto y acá com vamos a Rede tratar de explicar un Jaco poco en qué consiste e esta tentaremos investigación. explicar
explicar la siguiente, por o favor. que é dessa apresentação.
nosotros en este portafolio de Nós, conservación o nesse plan de portafólio de conservación, como conservação, o quisiéramos plano de llamarlo, conservação, como le gostaríamos de hemos chamar, titulado también chamamos Blueprint, também que digamos que es una Blueprint, metodología que que é TNC uma ha ido metodologia probando en que a varias TNC cuencas de testou em Latinoamérica. várias bacias da No, Latinoamérica, no es exclusivo de Perú. não é Sin exclusivo de embargo, se han Peru. hecho unos Porém, aportes se fizeram alguns adicionales a esta aportes metodología que adicionais el à doctor Abad va a metodologia que o explicar doutor más Avade adelante, falará mais à pero frente. básicamente es un Mas portafolio de basicamente um priorizar portafólio áreas de donde priorizar se tiene que áreas donde se onde puede tem lograr una mayor maior, onde pode se conservación conseguir uma de los ecosistemas maior de agua dulce. Y cuando hablamos conservação de de sistemas de ecosistemas de água agua dulce, pues hablamos doce. de los sistemas ecológicos que Quando vienen a ser falamos de sistemas de água básicamente doce, falamos de ríos y sistemas de lagunas, ¿no? ecológicos, Que rios, tienen un, lagoas, digamos, que una tem, característica geomorfológica que tem uma similar que se va a característica permitir agruparlos, ¿no? Y a la vez geoformológica similar tienen que que cumplir permite estos 6 agrupar atributos e tem ecológicos que ter esses três que atributos buscamos como parte de la hidrológicos integridad que de los procuramos ecosistemas como fluviales, que es el régimen parte dos hidrológico, calidad sistemas, del que é o agua, la regime hidrológico, conectividad, que es muy qualidade de água, importante, la conectividade, que é muito composición importante, biótica, compensação biótica, y así sucesivamente, e el hábitat assim físico, o ¿no? habitat Esto ha sido también usado como criterio. físico. Isso Este es foi el usado esquema também como critério. Esse procedimental. esquema Son como 10 pasos que se do han dado durante procedimento foram os 10 passos este dados estudio. La durante o primera es estudo. clasificación A primeira jerárquica y classificação anidada, que es en base jerárquica, a cuencas. que Luego se baseada hizo una nas identificación bacias, de depois uma variables identificação bióticas y de abóticas variáveis bióticas e que existen abióticas actualmente que existem en estas atualmente cuencas. nessas Con esa información bacias. hemos ido a un Com essa taller de informação, a gente socialización foi a donde hemos uma presentado la oficina información que se de tiene y también socialização, onde poder recibir apresentamos feedback de los a informação que a expertos, gente porque tinha han e sido muchos receber o expertos feedback dos que trabajan en temas expertos que amazónicos, en trabalham tema em de peces temas y todo el tema amazônicos, questão de de conservación. peixes, de Entonces, ese conservação. taller fue muy provechoso, Então, essa oficina incorporamos foi sus muito, recomendaciones, muito luego bom. procedimos a hacer la Implementamos definición de las áreas activas de as inundación o recomendações, ARAS. falamos Luego, também después de eso, se hizo una das áreas clasificación de sistemas ativas. ecológicos, luego la identificación de la condición Depois, sim, actual identificação da ecológica, la condição condición ecológica y atual las amenazas que ecológica presentan. e das Estas dos ameaças grandes apresentadas. condiciones es lo que Essas nos duas permite grandes después condições que seleccionar permitem ya selecionar bajo unos criterios, unos sobre os multicriterios, un critérios, análisis uma multicriterio, análise definir ya un multicritério, portafolio preliminar. definindo Con este critério portafolio preliminar hemos ido a un preliminar. Com segundo esse taller con portfólio, a gente foi expertos, uma donde segunda también ya oficina se com outros presentó, expertos, digamos, onde se la apresentou priorización que a nos ha salido de todos priorização los que ríos saiu de y todos os humedales que hay en rios, estas tres cuencas umedais que y estão recibir nessas también três sus bacias e aportes y receber feedback, também os ¿no? aportes Finalmente, e después feedback de esa sobre isso. sensibilización E finalmente a sensibilização. de ese taller, se hizo este Depois portafolio dessa final. oficina se fez Siguiente, por esse favor. portfólio final. Miren, esta es la clasificación Aqui é a jerárquica anidada. classificação jerárquica, Básicamente es dividir é las cuenquitas de dividir. todas las cuencas, de la gran cuenca, en este caso el Marañón, voy a tomar como Aqui referencia en é 10 clases. diferenciar Esto se ha permitido, a, siguiente por as favor, bacias de cada região. determinar Se 6.424 tomou sistemas ecológicos, ¿no? Como pueden ver, quatro los polinomios que sistemas, están ahí, depende de la sistemas resolución, obviamente, hemos ecológicos, trabajado una dependendo da resolução resolución também. Trabalhamos uma de resolução 30 de metros a 30 60 metros metros a en algunos 60 casos metros, em alguns de resolución. casos Y estos de son los sistemas resolução. ecológicos E que nos esses han são os sistemas permitido ya ecológicos que empezar foram, a que nos trabajar permitiram la começar a priorización. trabalhar Siguiente, a por favor. priorização. Las variables A bióticas y identificação abióticas das básicamente variáveis es una recopilación de bióticas e la abióticas información é uma de especies que se recuperação da encuentran informação en las das zonas. espécies que Por ejemplo, el tema encontradas de na peces área. obviamente es lo Por que más exemplo, información peixes hay é o que mais en informação comparación de temos em mamíferos, comparação de reptiles, aves mamíferos, o anfibios, répteis, ¿no? Entonces, esta aves. información fue importante Então, para essa saber informação dónde foi están, muito en importante dónde para está saber la onde ocurrencia de estas está especies. La siguiente. a, Y estas a son las vida variables abióticas que dessas se han espécies. tomado en E essas são cuenta, as como la variáveis elevación, abióticas pendiente, etcétera, como que se ha parte da usado para hacer colaboração que esta foram usadas clasificación. para fazer Siguiente, por a favor. classificação. El área activa del río
A área ativa do básicamente rio, es el área de inundación basicamente, é a área máxima de que se espera que inundação ocurra en un periodo de máxima retorno que de 100 pode años, acontecer ¿no? Entonces, a num través de un modelo período de retorno de hidrológico se 100 anos. hace Então, através de um esta modelo simulación hidrológico, se fez para a saber cuál es simulação para saber el área qual inundable é a que tienen área estos ríos, ¿no? inundável que tem Y esses ahí se rios. genera esa E aí dinámica é gerada essa de dinâmica las áreas inundables y de los das áreas humedales. inundáveis e Siguiente, os por favor. humedais. Entonces acá pueden Seguinte, ver por más o menos favor. cómo queda el Então, Marañón podemos ver con aqui todos como fica o esos Maranhão, los ríos y las áreas inundables, ¿no? com os Que son las rios e as áreas representadas. Luego inundáveis. tenemos la clasificación de Depois sistemas temos a classificação ecológicos de y aquí sistemas sí ecológicos. Aqui quiero sim, pasarle la voz. gostaria A de ver, la siguiente, disculpa. passar. Desculpa, a seguinte. Todavía, perdón. Ainda não. Acá, finalmente, antes de Aqui, pasar finalmente, a antes de Jorge, passar tenemos a esta George, clasificación de sistemas temos a ecológicos classificação de sistemas tributarios y no ecológicos tributarios. Hemos tributários clasificado e não en tributários. 11 Classificamos tipos em 11 tipos los ríos, os de acuerdo a las rios, variables de abióticas, acordo como às pueden ver, variáveis y también abióticas, los e no também tributarios, os ¿no? não Entonces, al final tributários. hemos tenido Então, como, finalmente, como tivemos 57 tipos 57 tipos de clase, o sea, de ecosistemas, se de podría decir, en la ecossistema cuenca del na Marañón. bacia do Siguiente. Maranhão. Y acá sí entra Jorge, E aqui porque entra acá se empieza a hacer la George, porque evaluación aqui ya de começa a ser feita cómo a es avaliação de como la condición del río, ¿no? Adelante, é a Jorge. condição do rio. Gracias, Aldo, y buenas tardes a todos. Usualmente dentro de estos Obrigado a portafolios de conservación todos. ya se tomaban Normalmente, los esses tres primeros, portafólios que es la de cobertura natural en el você sistema, vê a el cobertura natural ARA no y esta sistema, cobertura también dentro del o ARA. ARA Lo e a que cobertura voy a dentro do mostrar ahora ARA, área es las dos ativa do nuevas rio. variables que nosotros Depois, introdujimos en este agora veremos portafolio, as que duas áreas aparecía variáveis do justamente el artículo que portafólio va a que salir, parecia no tiene ese enfoque. artigo Entonces, cuando que hablamos tem de o ríos, enfoque. a la Quando falamos de izquierda rios, na está, este es esquerda el mapa de temos elevaciones esse, o mapa digitales y de con la batimetría a lo largo del río eleição Cayali digitais de cerca a batimetria do Pucallpa. rio Cajali, Esta es la perto de zona Pucallpa, en Perú. que é uma área em Cuando Peru. hacemos Quando a una gente simulación para faz uma caudales simulação pico, para encontramos las caudais zonas inundables dentro del pico, valle. Entonces, una de las primeras, vemos digamos, dentro do observaciones es que el río vale. se Uma conecta no solamente das longitudinal, observações é sino que o rio se conecta transversalmente. Y não si só observan a la longitudinal, mas izquierda, esas zonas de ah, depresión que son los longitu- paleocauces o cauces transversal antiguos também. del Aqui río Cayali, vemos pues son las zonas que que quizás son os las vazões trayectorias de esta do inundación, rio ¿no? Son talvez son los são a cauces donde el río trajetória, inunda en la é planicie onde de o inundación. rio se Entonces, inunda pero eso no na sucede parte solamente de a la inundação. escala de los Isso não últimos acontece años. só na escala dos últimos En anos, esta mas vista a la izquierda ustedes podrán ver, esta es la nessa foto à confluencia entre el esquerda, río você vê a Marañón, que confluência entre o está rio aquí Maranhão, arriba, y el río que está aqui Ucayali, y esta acima, es la e o zona de Pacaya Ucayali, Samiria, e essa parte también acá de está el río Pacaya Guayaga. Samiria, Entonces, en e esta aqui zona nosotros está o en rio 2023, Maranhão. justo Então, fue una nessa de las área, no cosas que nosotros 2023, veníamos foi uma das trabajando, coisas que a es gente viu, que que esteve de alguna trabalhando. forma De los alguma ríos se han forma, os movido rios y miles de se años y mexeram han em dejado todas estas huellas milhares de geomorfológicas, anos que e por ejemplo deixaram aquí en la essas confluencia de estos dos ríos marcas. se Por observa no exemplo, aqui a solamente la dinámica confluência do moderna rio, desde el não só a 85 a dinâmica 2021, sino moderna también se de observa una dinámica 85 mucho a más 2021, antigua, mas geológica, uma y que muito son mais estos patrones antiga, que geológica, que são esses conectan ambos padrões ríos. que conectam os También dois el río rios. Guayaga tiene estos Também patrones o muy rio antiguos. Guaiaga tem esses El padrões río Marañón antigos. incluso tiene O Maranhão bifurcaciones. também Ustedes pueden tem ver acá bifurcações que hay também. canales que salían Tem del canais que río saíam Marañón mucho, mucho tiempo do atrás rio há y muito el tempo río atrás. Ucayali E o igualmente. rio Entonces, el río Caiali Ucayali também. bifurcava tanto que Então, Pacaya, los o ríos rio Pacaya Cajali tinha y tantas Samiria son bifurcações que parte Pacá e de lo Samira que são eran parte el do que río era Ucayali o antiguamente. Entonces, rio o toda Caiali esta antigamente. caracterización nos hacía preguntar Essa cómo introducimos caracterização los ríos toda dentro de estos portafolios faz de perguntar conservación. como Y justamente gracias a datos conseguimos que ingressar el isso ao WCS y Gabriel portfólio. nos Então, compartieron, graças à nosotros informação da pusimos toda esta información en WCS, esta zona y lo que colocamos observamos informação era, na en área e términos de extracción observamos, em pesquera, termos de extração de observamos que había mucho pescaria, más vimos que tem pesca en muito zonas mais donde el pescaria em río, áreas no, o sea, onde o el río rio, principal no, sino não no al costado del principal, río donde mas eran los os paleocauces o outros, estas cochas. Perfecto. Entonces, esto ou nos as decía que pequenas lagoinhas. hay una influencia del río Tem uma en la influência do rio biodiversidad, na en estos biodiversidade, patrones de nesses inundación. padrões de Y inundação. justamente nosotros desarrollamos este Justamente índice que le desenvolvemos o llamamos índice e chamamos de morfodinámica reciente porque entendimos morfodinâmica que dentro recente, del porque valle el entendimos río que se dentro do desplaza vale o rio se geomorfológicamente, mexe crea hábitats y también geomorfologicamente, inunda de cria acuerdo a la hábitats, hidrología também anual. inunda de Entonces, acordo à desarrollamos hidrologia este anual. índice Então, que tiene que ver desenvolvimos con análisis esse índice que multitemporal tem a desde el ver com o 86 análise al 2022 multitemporal. y aquí está el Desde o índice 86 a dentro 2022 de está o índice los aqui sistemas dentro ecológicos dos sistemas
Temos para el Maranhão.
para Igualmente, o segmentos Maranhão. suspendidos. Acá lo hicimos más Também cualitativamente porque no sistemas tenemos mediciones o no teníamos suspendidos, en ese segmento momento una suspendido. predicción de un Não modelo tínhamos, em nenhum momento, más uma predição, sofisticado modelo mais cuantitativamente, pero sofisticado. también lo que desarrollamos era, si ustedes acá pueden ver, esto es Mas para a cuenca podemos del ver Napo, aqui também arriba el que C2 para a es bacia la de Napo morfodinámica reciente é a y abajo morfodinâmica está recente, e los embaixo sedimentos. Los pusimos en estão os sedimentos de baja, sedimentos. mediana y alta Colocamos concentración. em Entonces, baixa, esto nos média ayudaba e a alta tener a lo largo de concentração. todos los Isso ríos ajudava a ter ao y a lo longo largo dos de todos los rios sistemas e ao ecológicos longo dos una sistemas cuantificación ecológicos uma de quantificação la dinámica del río y la da cantidad de dinâmica do rio e a sedimentos quantidade de que podía sedimentos transportar el río. Con esto que nosotros poderia otra vez en el transportar. término de sedimentos llegamos a Aqui, no cuantificar termo de y sedimentos, darle una chegamos a determinar e valoración dar um valor a los ríos dentro de aos estas rios cuencas. dentro Aldo, das por favor. bacias. Sí, gracias, Jorge. Luego de Obrigado, hacer Jorge. este análisis Bom, depois de fazer esse los sistemas análise dos ecológicos sistemas y la ecológicos, clasificación en na estas cinco classificação, nesses variables 5 también, la variáveis condición também, ecológica, a condição empezamos también a analizar ecológica, el tema de começamos las também a amenazas, analisar a ¿no? Porque questão esta es la das otra gran variable que tiene el ameaças, que é a blueprint. grande variável Y que tem para o esto blueprint. hemos analizado cerca de 11 Para isso, amenazas que son, analisamos digamos, las perto más de 11 representativas, pero ameaças. pueden haber mucho Achamos as mais más, ¿no? representativas, Como provavelmente tenha represas, muito mais, minería formal, informal, la como densidad de guías represas, que existen a en las áreas densidade de guias urbanas, nas áreas hidrocarburos, urbanas, población hidrocarburos, también, deforestación, população também, agricultura, derrames, incendios, ¿no? Toda esta información derrame, fue incêndio, data, digamos, desmatamento. que se colectó de los grandes Isso bases de eram datos como dados coletadas RENS a grande base de y dados. otros. Siguiente, por favor. Seguinte, por Y favor. finalmente, con todo este análisis Com todo esse condición análise ecológica, de de condição mejor condición ecológica, de ecológica melhor condição y ecológica, grados de amenaza, se hizo esta primera selección. graus de Y ameaça, acá se fez podemos essa ver primeira seleção. al lado izquierdo, Podemos ver aqui son do lado en azul esquerdo, los são ecosistemas, o sea, los ríos y os humedales ecossistemas, os que han rios sido umedais, priorizados, sin que morfodinámica y foram sedimentos pensados sem suspendidos, porque el morfodinâmica blueprint nem clásico sedimentos que se hacía suspensos, era, porque o no se blueprint consideraba clássico todavía feito estas dos não variables se morfodinámicas y considerava essas sedimentos, ¿no? variáveis Y de al lado derecho morfodinâmica e se ve sedimentos. E do ya lado con estas direito, dos variables vemos que já se com essas agregó duas para este variáveis estudio, para o donde se estudo, han seleccionado más onde se sistemas selecionaram mais ecológicos sistemas que sin ecológicos considerar la sem morfodinámica y considerar a sedimentos. Siguiente. geomorfolidade e Luego, después de sedimentos. tener esta primera selección, Após ter essa empezamos a primeira hacer seleção, algunas começamos a correcciones fazer ahí algumas porque correções hay que também. ver también dónde Tem que ver la também continuidad, por ejemplo, es a muy importante continuidade, é muito si las importante. represas o hay otras infraestructuras que Se tem pueden alguma estar infraestrutura generando algún problema de continuidad. Y también aquí es provocando donde algum entra ya la problema de variable biótica, continuidade, que es, como a como represa les de dije, todo água. el tema de ocurrencia Aqui de tem outra especies, variabilidade que são peces, concorrências anfibios, de mamíferos, espécies, reptiles, ¿no? anfíbios, Y marinos, también se clasificó reptis. en qué Também foi grado están estas classificado em que especies, grau en estão tipo essas de peligro, espécies, en qué categoría tipo de de riesgo por los peligro, qual incendios. categoria de Entonces, risco. donde encajaba esta ocurrencia, se Então, onde seleccionaba también el veíamos a sistema ocorrência, ecológico, no era otra condición selecionado também o importante. sistema Siguiente. hidrológico. Después Outra condição importante de também, hacer todas estas correcciones após y fazer essas revisiones, correções se todas, tiene ya por fin se tem los finalmente sistemas ecológicos os sistemas priorizados, como pueden ver ecológicos tanto el Marañón como el do Ucayali. La Maranhão siguiente, e también o tenemos Cajali, como creo que del conseguem ver aqui, Napo, também temos donde no pueden Napo, eu ver acho. el lado ecuatoriano y el lado Pode ver o lado do peruano. Equador, Acá o lado sí de el Napo llama Peru. mucho la Aqui o atención Napo chama muita porque atenção, después de porque seleccionar hemos hecho depois de un mapa de selecionar, a gente calor fez um mapa de donde están las calor, mayores actividades antrópicas, ¿no? onde En estão as maiores rojo es atividades donde hay mayor antrópicas, actividad vermelho é antrópica onde y tem maior amarillo lo que atividade, o todavía amarelo onde está más ainda conservado, ¿no? Y está el mais naranja es el nivel conservado, o intermedio. laranja nível Siguiente. intermédio. Y esto Seguinte, finalmente, isso termino, finalmente nos ha permitido tener permitiu métricas, ¿no? ter ¿Qué cantidad de métricas. ríos y Que humedales quantidade hemos de rios priorizado? umedais Por priorizamos? ejemplo, como pueden ver, en Por el caso de exemplo, como a Cuenca del gente vê no Marañón, caso da Bacia do y Maranhão, al corto plazo tenemos ao curto prazo temos 2.27 kilómetros que 2.227 representan que quilômetros, están muy que representa afectados que estão muito actualmente. afetados En caso de atualmente. Napo, Ucayali Caso también. de Napo, Y Caiali se ha também. identificado en total
E se identificaram em total 12 36.912 kilómetros de ríos quilômetros de y rio e 53.291 quilômetros kilómetros de humedales, ¿no? quadrados Esto de nos ha umidades. permitido ya tener al Isso menos una permitiu información ter uma importante de informação qué magnitud estamos importante hablando al de hacer qual magnitude estamos este falando estudio, ao ¿no? fazer Igual esse se habla estudo. que en el Marañón se tiene mayor cantidad de ríos, Se obviamente por ser fala una também que no cuenca más Maranhão tem uma grande, quantidade priorizado, maior de rios seguido por ser uma del bacia Cayal y tão el Napo. grande. En cuanto a Depois humedales, sí, o Napo, enquanto mayor cantidad se ha umidades, encontrado tem en la maior cuenca del río quantidade na Cayali, bacia seguido del do rio Marañón y el Napo, Caiali, ¿no? También hemos visto seguido do que Maranhão e o Napo. los sistemas ecológicos contienen más de un Sistemas 30% de territorios indígenas que se han têm priorizado, o sea, muchos están mais dentro de sistemas territorios indígenas, muitos indígenas. estão dentro de Y claro, territórios lo indígenas. que se ve es E que claro el que nivel vemos é que o antrópico se nível observa más que nada en antrópico las partes de se cabeceras de cuenca, vê porque nas hay de mucha más cabeceiras da bacias, actividad porque tem muita mais también. Sin atividade. embargo, también hay Também, partes de la porém, cuenca também baja tem parte del da bacia Portopes, ¿no? baixa Entonces, muchas das gracias bacias, por la né? presentación Então, y muito estamos atentos a obrigado todas pela sus preguntas. apresentação e ficaremos atentos. Muchas gracias, Aldo y Jorge, por Muito presentarnos esta obrigada, metodología. Aldo Sabemos lo Jorge. difícil que es reducir un análisis Sabemos que o tomó difícil tanto que é tiempo a reduzir um 15 análise minutos que de levou presentación. tanto tempo a 15 minutos de Por eso apresentação. mismo, a través Por del isso, chat, Gaby através do amablemente chat, está Gabi compartiendo un amavelmente enlace en donde compartilhará las personas que estén interesadas uma pueden aula tener más información acerca de para estos as pessoas protocolos de interessadas poder ter conservación. mais informação Y si tienen alguna sobre pregunta específica para a nuestros ponentes, les informação. Se recordamos que por tiver favor las alguma pueden pergunta poner en específica el para os chat para panelistas, poder irlas lembro respondiendo que a lo pode colocar largo, no al chat final para de las tres responder no final presentaciones. das 3 Ahora me gustaría apresentações. darle la bienvenida a Agora Esteban gostaria Ternús. de Esteban falar nos com hablará Esteban sobre el Ternus, mapeo y que priorización de falará sobre o humedales para la mapeamento e conservación de la cuenca priorização de áreas panamazónica. úmidas. Esteban es biólogo Esteban é especializado en biólogo ecología especializado em acuática, ecologia manejo y aquática conservación de humedales y programas comunitarios de de piscicultura. programas e Él ha piscicultura. asesorado al sector público y Assessorou o privado en setor público e bioindicadores, privado em impactos ambientales y bioindicadores, caudales impactos ecológicos ambientais e y caudais actualmente coordina el proyecto ecológicos e Humedales en la iniciativa Más projeta o Biomas projeto Agua en Áreas la Fundación Úmidas Ecociencia. de Áreas Esteban, gracias por Água. acompañarnos y el piso es tuyo. Esteban, Tienes muito 15 obrigado por nos minutos. Voy a encender mi acompanhar. cámara a los 5, te Tem voy a 15 interrumpir a los minutos, 3 y a los 1. ligarei minha câmera aos 5 minutos e farei uma Muchas interrupção gracias, María Laura. faltando 3 Buenas e 1 tardes con minuto. todos. Muito Para mí es obrigada, un Maria placer poder tener Laura. este Boa espacio tarde a para todos. compartir É um prazer los ter esse resultados espaço del para proyecto que compartilhar os venimos a resultados actuar. do projeto que estamos El fazendo. proyecto de Map O Biomas projeto do Mat Biomas se encuentra formando parte de una é red parte de uma llamada rede justamente Map Biomas Network que trabaja justamente de Map en varias partes Biomas del mundo. Network, que Como ustedes trabalha em pueden muitas apreciar partes do ahí, mundo. prácticamente estamos ya en 14 países Estamos já em cubriendo toda 14 Sudamérica. países Se cobrindo están a uniendo alrededor de tres Latinoamérica nuevas toda, redes Sudamérica en distintas toda, se partes del estão se mundo. unindo outras Hemos ya redes em outras conformado partes do 130 mundo. instituciones y Conformamos más já de 130 500 instituições e mais de técnicos 500 trabajando en técnicos esta iniciativa. trabalhando Lo nessa importante de esto iniciativa. es que O todos importante trabajamos bajo disso é los que todos mismos, trabalhamos hacia los mismos sobre objetivos y bajo las com os mismas mesmos metodologías. objetivos e com as mesmas Em, metodologias. Más Biomas tiene algunas Map líneas de Biomas generación tem de algumas linhas de información, geração de ¿no? Entre informação. estas tenemos Más Entre Biomas elas Agua, que es la temos que Map Biomas justamente Água, ancla al proyecto Humedales, que que es é a a la que que voy a hacer vê o justamente mención y projeto referencia Áreas esta tarde. Úmidas, Como que objetivo falarei medio del agora. proyecto, lo que pretende el proyecto Humedales O de que Más tenta o Biomas es projeto de áreas justamente úmidas generar do Map información Biomas é gerar espaciotemporal y informação, poner a espaço disposición del temporal e colocar à público disposição de do forma público gratuita, de forma permanente y continua. Es una gratuita. información que se está actualizando É uma regularmente informação que está y se la idea es atualizando justamente lograr regularmente. A incidencia en ideia política é pública conseguir para incidências em mejorar la política toma de pública decisiones para en melhorar a temas de tomada de conservación, decisões ¿no? em questões Específicamente de ligada conservação a los especificamente humedales. ligada Como objetivos às áreas específicos úmidas. Como tenemos tres objetivos básicamente. específicos La temos primera es três. mejorar el mapeo que Primeiro, existe melhorar o actualmente mapeamento que usando existe herramientas de atualmente usando teledetección, ferramentas de principalmente porque trabajamos con teledetecção. radar. Una vez que hemos Trabalhamos com identificado los radares. humedales, Uma vez identificados queremos os justamente umidades, cuantificar y queremos evaluar qué es lo que ver a pasa en quantidade de términos de avaliar o que amenaza acontece em termos de hacia ameaça estos humedales y que podrían a estar esses poniendo en umidades riesgo que su poderiam integridad estar y al final arriscando entonces también a construir un integridade e portafolio finalmente construir um de portafólio conservación.
de finalmente el conservação implementar e estrategias finalmente de implementar comunicación e estratégias de de incidencia que nos comunicações permitan e llegar, digamos, incidência con que insumos permitam técnicos y con chegar fuerza hacia los com tomadores de e com decisiones para força hacer aos tomadores cambios de o lograr decisões cambios en para política fazer a mudança, pública, conseguir además de la mudanças sociedad civil. política e também na En sociedade cuanto al civil. alcance, tenemos un Quanto alcance ao alcance, geográfico temos um que alcance abarca geográfico prácticamente la que cuenca abarca panamazónica y el basicamente alcance a geopolítico está bacia dado por los 9 amazônica, países que está trabajamos en dado pelos conjunto, como les 9 había países que trabalhamos comentado, bajo juntos. las mismas Como eu falei metodologías, ¿no es cierto? sobre as Tenemos mesmas siempre reuniones metodologias, temos permanentes sempre para reuniões estar evaluando permanentes para procesos, generando avaliar processos, metodologías, gerando analizando metodologias, resultados, etcétera. analisando En cuanto a resultados. algunos resultados, Enquanto algunas alguns metodologías y resultados, los algumas resultados que estamos metodologias e nosotros resultados que generando a estamos nivel regional gerando y a nacional, nível como les había regional e dicho, nos nacional. fundamentamos en teledetección. Falei, Básicamente trabajamos con fazemos radar teledetecção, y eso nos ha trabalhamos com permitido ser radar. más Isso eficientes en permite ser términos de mais eficiente detectar em termos zonas de de inundación, incluso áreas bajo de el proceso del bosque, inundação, ¿no? Esto realmente nos ha inclusive ayudado a enriquecer na mucho más, a tener un floresta, acercamiento ajudou mucho a más ter certero de las zonas de inundación y la acercamento presencia de humedales. sobre Como inundação ustedes e a pueden imaginarse, presença este de áreas proceso úmidas. es Pode complejo en imaginar cuanto que a esse processo é al complexo camino de enquanto o clasificación de caminho de humedales. Por classificação un lado tenemos una construcción de del áreas úmidas. De um mosaico lado, temos de construção forma anual y de forma multitemporal. anual e Importante multitemporal. indicar que nosotros Importante manejamos indicar que información nós desde los años temos informação 1985 hasta el desde o ano 2024. De esa forma 1985 até o podemos ir conociendo cuál ha 2024 sido la e assim dinámica y podemos marcar conhecer a tendencias de dinâmica cambio. e ver El tendências segundo de bloque tiene que ver con mudanças. la O construcción segundo bloco tem a ver com a de construção unas muestras de clasificación que lo de que umas hace mostras de es classificação prácticamente eh, que cernir, filtrar un poco, clasificar esa se vê, información, tal se vez tenta limpiar esa classificar a información informação, talvez para limpar a que informação justamente evitar los sesgos para en la justamente obtención de los evitar os resultados bias finales, ¿no? na obtenção de Y resultados finalmente tenemos finais. una E, clasificación de finalmente, a humedales classificação que se de áreas fundamenta úmidas, en el corrido de esta fundamentada no herramienta e-mail dessa Random Forest, ferramenta es una Random herramienta de Forest, clasificación que é que uma nos permite ferramenta de justamente classificação que permite justamente identificar cuáles son esas zonas de identificar quais são máxima as áreas de inundación. máxima inundação. Como resultado de todo este Como proceso, resultado hemos do obtenido processo ya el todo, mapa tivemos um regional de mapa humedales. regional Ustedes de pueden ver áreas aquí, úmidas. se hace Pode ver referencia, hemos aqui a identificado ya referência. 9 clases Identificamos en la já región 9 classes panamazónica, na região donde básicamente, como poliamazônica, les onde había comentado, basicamente, como los bosques falaram, inundables son los os que florestas más se llevan inundáveis en são os que mais representatividad en términos levam de superficie, ¿no? representatividade em Estamos termos de hablando de superfície. alrededor de Estamos 90 mil falando de millones de arredor de hectáreas, 90 mil milhões seguidos por de aquellos hectares. arbustos de E a inundación que continuação, también os tienen arbustos más de de 21 millones de inundação, hectáreas. que tem mais de Eso 20 nos ha mil permitido milhões de entonces tener una hectares. mayor Isso permitiu exactitud também en ter uma identificar estas maior áreas de inundación. essa Es importante atitude para mencionar aquí identificar que as se toman áreas. también en cuenta É bom ver aquellas aqui fuentes de agua também primaria temos que as vienen fontes de desde água las primária vertientes que vêm desde orientales de las partes altas de los as estados andinos, ¿no? partes De los países altas andinos. dos países. En cuanto a las principales amenazas, hemos podido Dos detectar ya con países los andinos. resultados Enquanto ameaças, que la conseguimos transformación de ver la também cobertura que vegetal ha sido una de las a más fuertes, ¿no es classificação da cierto? cobertura También hemos vegetal foi uma identificado das mais algunos elementos que fortes. tienen que ver Também con el cambio identificamos alguns climático, elementos que têm que porque ver com esto ha mudança producido, hemos climática, evidenciado que hay una porque pérdida de agua produz en los uma humedales. perda de água La mayor nos pérdida que se ha locais. detectado, tal vez A cabe maior resaltar, es perda, justamente en las zonas de la llanura aluvial perca é herbácea de nas tierras bajas, áreas con alrededor del de terras 36% baixas, ao de redor de pérdidas, ¿no? 36% de En prioridade. cuanto al crecimiento urbano y Enquanto ao vías como crescimento parte de urbano, la vias actividad como parte antrópica, da hemos atividade visto también que trópica, el crecimiento de los vimos também que o asentamientos, de la crescimento población y de dos las actividades assentamentos da eh, população e das atividades digamos, han generado una geraram detección uma de cercanía detecção de estas poblaciones, de estos asentamientos, entre 50 kilómetros de entre distancia 50 desde los quilômetros de humedales hacia las distância zonas desde as urbanas, áreas ¿no? Eso úmidas nos até as refleja áreas que urbanas. realmente la Isso presión deixa urbana ver que está realmente a cada pressão vez más urbana cerca a estos humedales, está cada vez poniéndolos mais perto dos potencialmente en riesgo, umidais, ¿no? colocando em risco. Como les había comentado, nuestro Como fundamento es hacer un falei, nosso análisis fundamento é regional, fazer pero uma cada uno de análise los regional, países mas tiene que cada um dos aterrizar también países su propio modelo, tem que su ver propio também análisis seu a escala próprio local. modelo, A forma escala de ejemplo, local. nosotros como Ecuador hemos estado ya Nós, como haciendo un Equador, análisis estivemos fazendo uma nacional, análise tenemos ya los primeros resultados, nacional, las temos os primeras primeiros aproximaciones, resultados, donde as hemos primeiras llegado a detectar aproximações, onde 6 clases de humedales tentamos en nuestra detectar 6 classes clasificación, donde de, prácticamente el de bosque áreas inundable es el que úmidas, nuevamente onde resalta o más con bosque mayor superficie. inundável. Y también es importante aquí detectar que en la llanura aluvial herbácea É de que é tierras altas importante ver también hay una que representatividad tem uma significativa, donde representatividade estarían prácticamente significativa los também que bofedales y las estaria turberas en conjunto con os los cuerpos de cofidais e a agua y torneira humedales junto que com os son muy corpos de importantes en água que términos de são muito conectividad, ¿no?
importantes países em está termos de haciendo este conectividade. tipo Cada um dos países de está fazendo acercamiento esse para tipo tener sus de aproximaciones locales. acercamento En para cuanto al ter modelo de priorización para la seus planos selección locais. de Enquanto ao humedales, processamento para a hemos seleção generado de un áreas modelo de úmidas, ponderación que geramos básicamente se modelos de fundamenta en tres ponderação ejes o que marcos é indicadores fundamentado em fundamentales, ¿no? três eixos Muy ou parecido al de indicadores la fundamentais, muito metodología del blueprint, parecido porque estamos considerando com o blueprint, integridad porque estamos ecológica de la considerando a humedad, integridade donde va ecológica todas da las unidade, características onde tem todas biológicas, as ¿no es cierto?, de características especies, biológicas, etcétera, en espécies, términos de em entender termos un poco cómo de está la composición, la estructura y la función de estos função, ecosistemas en estrutura términos de desses integridad. Cada ecossistemas uno em de termos de estos integridade, indicadores o cada um indicadores desses variables nos indicadores da, digamos, una variáveis representación dá en uma valor ponderado, representação un em peso valor ponderado, que al ponderado, um final peso entonces ponderado, nos dará la que finalmente priorización dará uma cuantitativa. priorização Igualmente hacemos quantitativa. con la intensidad de la De igual actividad forma, humana, que no fazemos es com a más que todas intensidade las de atividade actividades humana, que é antrópicas, ¿no es só cierto?, que as tienen que ver con las atividades amenazas. antrópicas que têm a Y ver com creo as yo que lo que se ameaças, diferencia e tal eu vez acho en que a relación al diferença grouping seria es haber da incorporado metodologia de este eje grouping del é bienestar incorporar esse humano. eixo Es de decir, bem-estar cómo humano. los Quer servicios dizer, como os ecosistémicos serviços ambientales ecossistêmicos inciden ambientais en la calidad de vida de la gente, ¿sí? Entonces, ahí influenciam estamos na qualidade de vida das tomando en pessoas. cuenta consideraciones de abastecimiento, consideraciones Vemos aqui culturales, de considerações regulación, de abastecimiento de de agua y abastecimento, de de água, de elementos de seguridad alimentaria. elementos Cada de uno de estos entonces seguridade se estaría alimentar. incorporando al modelo, cuyo principio fundamental es Isso atacar estaria los tres tudo ejes dentro de do modelo com o la objetivo conservación, ¿no?, de fundamental la de sostenibilidad, ¿no? atacar os Como eixos da resultado queremos tener sustentabilidade. entonces, vamos Como a poner un resultado, mapa queremos ter de então um macroindicadores mapa por cada uno de de estos macroindicadores macroindicadores, com es decir, cada um dos integridad ecológica macroindicadores de nos da integridade una expresión ecológica, de prioridad a 6 niveles onde de vemos escala. a Por un prioridade de lado, 6 níveis de tenemos el escala, de mapa um de lado, intensidad de la do outro actividad lado, humana que a considera parte todas las de amenazas intensidade, que con la representa misma línea de todas escala, as y ameaças en com una a tercera mesma linha línea, de un tercer escala, e mapa uma que tiene terceira que ver linha, o con el terceiro bienestar mapa que tem humano a ver com o dentro del bem-estar mismo esquema. humano Y al dentro final do lo que se mesmo pretende esquema. entonces tener es un mapa Finalmente, consolidado, ¿no es tentamos cierto?, ver um donde mapa podamos integrar consolidado, además onde una podemos sobreposición de ver capas que tiene que ver con las áreas posição de capas que tem a protegidas, ver ¿no com es as cierto?, que están dentro áreas de cualquier protegidas, que categoría estão de dentro da protección, categoria de los proteção, territorios indígenas os y los sitios territórios también ya indígenas, catalogados oficialmente por também la os lugares Convención Ramsar y que catalogados tienen pela mucho que ver con Convenção el tema de los humedales. Como dos resultados de este proceso, umedais, brevemente, das lo que áreas podríamos úmidas. resaltar hasta aquí es que Poderíamos existen destacar até aqui que identificados alrededor de existem 160 millones de hectáreas de humedales identificados en la región 160 áreas panamazónica, lo que úmidas corresponde a cerca na área del panamazônica, 29% de esta área total, ¿no? que é mais ou En menos términos de integridad 29% da área ecológica, el total em mapa este termos de de integridade integridad ecológica. ecológica nos está indicando que entre Vemos aquellos aqui, humedales que indicamos tienen que prioridad aquelas alta, muy áreas alta úmidas que y têm media, prioridade alta, estamos abarcando más muito del alta e média, 50% de temos mais de aquellos humedales 50% que daquelas estarían áreas bien úmidas en que el estado de estariam salud en bem no términos de estado de integridad saúde, em termos de ecológica, quedando integridade por fuera del ecológica, ente ficando fora 46% con prioridad baja y muy 46%, baja com de prioridade baixa ou intervención muito desde el baixa de punto de vista de intervenção desde o integridad ponto de ecológica. vista de En cuanto integridade al ecológica. indicador de impacto de las Enquanto actividades indicadores humanas, de impacto das vemos que atividades humanas, afortunadamente vemos que todos aquellos humedales que están en áreas todos aqueles protegidas, umedais, pueblos áreas úmidas que indígenas estão y protegidos, Ramsar, povos tienen, indígenas e son zonas Ramsar, menos impactadas, son são áreas humedales menos menos impactados. Esta fluctuación impactadas puede ir entre e 35 y poderia a 40%, flutuação a entre diferencia de 35% e aquellos humedales que se 40%, encuentran fuera a de las diferença áreas de das áreas protección, úmidas que estão que fora das tienen que áreas de llegan casi al proteção, que 60%. chegam Entonces quase eso a también ya nos da una 60%. alerta Então, de isso que hay que também dá um trabajar en esa alerta línea para de que evitar que temos que esos trabalhar essa humedales se linha para sigan evitar desplazando, ¿no? Y en que cuanto isso al bienestar continue. humano, Quanto ao bem-estar tenemos humano, aproximadamente una temos entre prioridad alta y muy alta en prioridade términos alta, de muito cómo alta, em la termos de gente como utiliza o as requiere el pessoas servicio usam, ecosistémico o requerem ambiental para sobrevivir sistema en un 60%. no Esto también nos da entonces 60%. idea de Isso dá qué também ideia cantidad o qué de qual a porcentaje relativo quantidade, a necesitamos considerar porcentagem también incluso para precisamos acciones de considerar, inclusive restauración, para ¿no? ações de restauração. Finalmente, como les había dicho, Finalmente, también como hay eu un componente falei, fuerte de tem um comunicación e componente incidencia de para comunicação e justamente incidência tratar para justamente tentar de llegar a cambios, a obtener cambios en chegar a la política pública. mudanças, Hemos política hecho algunas pública. cosas, como por ejemplo la Fizemos algumas definición de coisas, como a estrategias de definição de comunicación. estratégias Cada de uno de los comunicação. países que estamos trabajando Cada acá um dos hemos generado países videos, hemos geramos hecho múltiples vídeos, talleres a nivel fizemos regional y local múltiplos y hemos generado, estamos generando también oficinas a fact nível sheets con la regional, información local, numérica, estadística más es- representativa de e todo lo que também estamos toda a obteniendo a nivel estatística regional y com local. os dados que Hemos estamos también obtendo a mapeado nível regional. ya actores locales importantes, Vimos também actores atores regionales locais, importantes regionais, entre los desculpa, cuales podemos destacar la FUNOCA, importantes,
Podemos misma destacar a amazónicas, vodka, acá en as el águas Parlamento andino, amazônicas que no realmente Parlamento nos han andino, ayudado mucho a que realmente canalizar ajudaram estos muito a elementos canalizar para esses realmente llegar a elementos tener un impacto para regional, chegar a ¿no? ter um Y impacto. también hemos logrado elaborar Também o tener ya conseguimos un diagnóstico del marco ter legal um de la política diagnóstico do marco pública, legal da tanto a nivel política local como pública, regional, tanto a para nível analizar local el como cómo regional, está para el tema analisar como desde el está o punto de vista tema legal desde o de ponto los de vista humedales en la legal región y en das cada áreas país. úmidas na região. En cuanto a algunos retos y Enquanto a alguns necesidades para la desafios, región necessidades amazónica, para a região vemos que la amazônica, generación de un marco legal y vemos de que a geração política de um marco regional legal e son política regional fundamentales. são Ahora ya fundamentais. tenemos una idea de qué es lo que Agora pasa a temos já nivel uma local, ¿no es ideia cierto? A do nivel que regional, acontece a nível pero sí local, necesitamos esto proyectarlo a regional, nivel mas temos regional. que Para projetar eso a nível tenemos un regional. trabajo conjunto E para isso o con trabalho el conjunto Parlamento Andino. com o Ha sido Parlamento muy importante Andino porque foi nos muito están ayudando a importante. canalizar Está acciones nos para ajudando a poder canalizar llegar ações incluso a para la poder CAN, chegar, ¿no? Y poder tener inclusive, a cá mayor e incidencia y ter darle uma a los maior humedales, incidência e digamos, dar la às condición que áreas se úmidas merece a en condição que términos de merecem em herramientas de termos gestión de de política ferramentas pública. registradas. Política Desarrollar acciones de pública, gestión de desenvolver gobernanza es ações e fundamental. a gestão e También ustedes governança saben que é cada vez por fundamental. el tema de la Sabem também que conectividad cada hay vez, muchos problemas ya pela questão da transfronterizos en la conectividade, región. tem muitos Eso nos problemas va a permitir, transfronteiriços digamos, na tener região, una idea que clara de permite ter uma cómo ideia poder clara atacar, de digamos, como aquellos poder problemas, aquellos atacar aqueles inconvenientes que se están problemas dando en la región en que términos de estão se dando conservación na de los região em humedales. termos de. 3 minutos. Un poquito más a nivel de Mas local, há um gestionar planes de pouquinho mais manejo para los as humedales es planos prioritario. Hemos identificado que muchos países para están as un áreas poco úmidas é desactualizados fundamental. en Alguns materia de países humedales. estamos Es un reto que tenemos presente y desatualizados e é siempre um también desafio que tomando en temos cuenta que estos presente. análisis Sempre tendo em tenemos conta que também que concebirlo a esses nivel de análises manejo temos que integral, ¿no? vê-los em forma integral da Como punto bacia. cuarto, actualizar la Ponto implementación y quarto, eso y desarrollar campañas de educación y comunicación desenvolver ambiental para campanhas de sociedad educação e civiles es comunicação ambiental para a fundamental, ¿no? Si sociedade es que civil la é sociedad donde fundamental. Se a vivimos no sociedade tiene onde a idea de gente qué es un mora não tem humedal, cuál es la ideia do que importancia, é por qué uma es área importante úmida, a conservarlo, importância, porque é importante difícilmente todo lo conservar. hagamos nosotros desde nuestro Dificilmente tudo que lado, a gente desde la possa parte fazer técnica, do nosso lado sem a pudiera parte tener incidencia, técnica ¿no? Tenemos que poderia cambiar ter esa alguma conciencia de la gente. mudança. Entonces Temos creo que que ver a eso es consciência das básicamente lo pessoas. que les tenía Então, para dar basicamente é estos isso datos. que tínhamos. Muito Muchas gracias, obrigada. Esteban. Es muy Muito interesante la obrigada, información Estevam. Muito interessante a que nos informação compartes y además cómo vamos compartilhada incluyendo, e digamos, nuevas como vamos variables como incluindo este novas tema del bienestar variáveis com humano esse tema y el reto do que ha bem-estar enfrentado la iniciativa humano e Más o Biomas de desafio que encontrar enfrentou información y a iniciativa de metodologías que sean biomas, informação e aplicables a metodologias toda la cuenca aplicáveis amazónica. à bacia amazônica Con toda. esto, a mí me Com gustaría isso, gostaria darle paso a de dar nuestro passo último ao expositor, no nosso por eso el último menos panelista, importante. mas não por isso o menos Quisiera importante. darle paso a Gostaria de Imanol dar o passo a Emmanuel Miquelis, no sé si Miquelis. pronuncio bien tu apellido, quien nos va a Não exponer tenho su certeza se investigación pronunciei bem seu gracias, Imanol, sobrenome. sobre cómo Obrigada, meu maximizar la nome. Sobre eficiencia como para la maximizar a conservación de eficiência agua para a dulce conservação de água en función de doce, cumplir el em função de objetivo cumprir o el objetivo objetivo 30 por 30 30 del por marco global de la 30 do biodiversidad del Marco Convenio de Global da Diversidad Biodiversidade do Biológica. Convênio de Imanol Biodiversidade es Biológica investigador postdoctoral en la Ecológica Universidad de Cornell é, y becario del Schmidt AI for Science. Es da biólogo de Universidade de Cornell, conservación de biólogo da ecosistemas conservação de dulceacuícolas con una ecossistemas experiencia dos global en aquícolas biodiversidad y amenazas. com Tiene un biodiversidade doctorado em de la Universidad de ameaças. Pamplona Tem especializado en doutorado da peces de agua Universidade de dulce y Pamplona, análisis especializado espacial em peixes de água aplicado a doce la ampliación de e áreas aplicado protegidas. à Imanol, ampliação de gracias por áreas acompañarnos protegidas. E, y el Manuel, piso muito es tuyo. obrigado por nos acompanhar e Vale, muchas é gracias. só você. Eh, Ok, muito obrigado. vale. Bueno, buenas tardes a Bom, todos. boa tarde a Como ha dicho María Laura, todos. hoy voy a hablar de mi Como falou trabajo que Maria estoy Laura, eu realizando en falarei la hoje do meu Universidad trabalho que estou de fazendo Cornell, na una Universidade investigación de sobre Cornell, uma cómo podemos maximizar investigação la sobre como eficiencia poder de la maximizar forma a en la que expandimos eficiência, las áreas a forma que protegidas dentro expandimos del as áreas protegidas Convenio dentro Global de do Convênio Biodiversidad Global de del Biodiversidade, objetivo 3 o del 30 por objetivo 30, 3 do 30 por para sobre todo 30, focalizarnos en para las aguas especialmente nos dulces. focalizar nas águas Yo trabajo con doces. aguas dulces Eu porque, trabalho no com lo voy a águas explicar a doces nadie, son algunos de los porque ecosistemas é um dos más interesantes que hay ecossistemas mais en el mundo. interessantes Por que tem ejemplo, en no términos mundo, em de termos biodiversidad. de Y especialmente si nos biodiversidade, centramos en especialmente áreas se como el Amazonas, ¿no? vemos Así áreas tomando un como a poco los Amazônia datos disponibles e a pegarmos través de os la dados lista roja de la disponíveis, IUCN, que son vemos los a que utilizamos lista vermelha da en nuestro IUCN, estudio, vemos que una é a gran que usamos no concentración nosso estudo, vemos de uma peces en muchos grande lugares, concentração de en peixes em muchos muitos ríos del lugares, mundo, muitos pero rios do mundo, especialmente en mas la
especialmente na bacia do Amazonas. Porém, da mesma forma que essa biodiversidade se destrui de forma uniforme
ao longo do tampoco lo hace mundo, la protección que também los seres humanos les hemos não dado pues, a faz lo a largo de proteção que los os dos humanos últimos damos ao siglos. longo dos últimos Si vemos, 100 anos. si vemos la distribuición de las áreas Se protegidas vemos a actuales distribuição en das áreas este mapa protegidas de la atuais no izquierda, sistema da vemos que gran esquerda, parte de vemos ellas que grande están parte delas localizadas estão en lugares que eran de localizadas em poco interés lugares para el que ser eram humano, de ¿no? Por ejemplo, pouco podemos ver ahí interesse grandes para flechas o ser humano. Por amarillas exemplo, en as Groenlandia, en el partes Tíbet. amarelas na La Groenlândia, Amazonía en concreto no es un Tibete. sitio que A esté muy Amazônia mal é um lugar protegido, que não más o está menos mal más del protegido, mas 20% tem de mais la de cuenca del 20% Amazonas da bacia do está Amazonas protegida, está pero vemos que protegida. incluso dentro de la Mas cuenca esta vemos que, distribución inclusive, varía mucho dentro da dependiendo de la bacia, a región en la que está. distribução Pues en varia muito. general, la protección está mucho más en las zonas Proteção bajas está muito mais que nas en áreas los tramos baixas andinos, que donde, por nas ejemplo, se partes concentra una andinas, gran cantidad onde tem uma de concentração especies grande endémicas. de espécies Esta endêmicas. desigual distribución Essa de la desigualdade em protección distribuição tiene da unas implicaciones por proteção país, tem, en la que hace que tem gran implicações cantidad por de los país, que faz países que grande estén por quantidade dos debajo de ese países umbral del tenha por 30% baixo que do el limiar Convenio do Global de Biodiversidad marca 30%, como un objetivo para dentro de que 4 años. Entonces, marcam como objetivo para pensando dentro que de 4 anos. la mayoría de estos Então, países pensando que a están maioria elaborando dos o han países elaborado estão ya fazendo, sus fizeram objetivos já os de protección, objetivos de queremos intentar ofrecer proteção, una queremos perspectiva tentar oferecer de uma dónde y cómo sería más perspectiva útil de onde e como seria incrementar mais útil la superficie protegida incrementar a de superfície forma que protegida de cubra forma mejor las que necesidades cobre de las melhor as aguas dulces, en necessidades nuestro das caso, águas doces, utilizando no como nosso caso, proxy a utilizando los como peces de proxy río. os peixes do rio. Vale. Esto es un mapa a nivel Bom, esse é um mundial de mapa a cómo nível quedaría la máxima global de protección como a la ficaria a máxima biodiversidad proteção à utilizando un biodiversidade 30% de utilizando la superficie. 30% Vemos que, por da ejemplo, superfície. Vemos que, por siguiendo un poco el exemplo, mapa desde donde para estaba antes, continuar o mapa, grandes áreas que ya estaban protegidas grandes áreas no las vamos protegidas a quitar, como Groenlandia, não vamos que hay tirar, como lugares o Groenlândia. países del mundo, como por ejemplo Tem Estados lugares ou Unidos, países que do tendrían mundo, que como os proteger Estados regiones Unidos, que muy teriam que específicas, proteger por regiões ejemplo, muito toda la zona específicas, por exemplo, a área del toda de sureste, pero que hay lugares Sureste. del mundo como el Mas tem Amazonas, lugares do Río mundo como o Paraná, Amazonas, Rio gran parte de Paraná, África, grande o sea, de parte do la cuenca del Congo, África, a Níger y ponta do diferentes Congo, lagos, o el Níger, sudeste asiático, donde o Sudeste prácticamente estamos Asiático, pidiendo onde estamos una protección, pedindo uma lo ideal sería una proteção, bom, protección que uma sería casi proteção cercana al ideal 100% del seria territorio de perto protegido. de Y 100% do esto crea un território problema, porque protegido. Isso ningún cria um país problema, puede porque llegar a nenhum proteger país, el 30%. país nenhum pode De hecho, deberíamos proteger o ver que 30%, una né? gran cantidad Em de vez de países vemos del uma grande mundo, sobre quantidade de todo países do mundo, centrados en las especialmente áreas tropicales, nas áreas estarían por tropicais, encima estariam por de ese cima 30%. do ¿Vale? Como hemos visto en el mapa 30%. anterior, muchos de ellos Como vimos no mapa anterior, muitos lo deles excederían mucho. Más o estenderiam menos el muito. reparto de países Mais ou quedaría menos o la reparto de mitad países por encima ficaria a del metade por 30% y cima la do mitad 30% por e a debajo, metade pero claro, por a una gran baixo, cantidad de países estamos mas uma grande pidiendo quantidade de necesidades países de estamos protección pedindo necessidade de que son proteção irreales, que a são pesar de que irreais. es la forma en la que nosotros calculamos que Mesmo que é habría a una forma em mayor que a gente protección para las calcula aguas, que teria uma para los maior peces de proteção agua para as dulce. águas para os peixes de Si água vemos, por doce. ejemplo, la Continuamos proporción então a del rango de proporção distribución de las especies que da estaría rango de distribuição protegida das espécies desde cero, no hay protegidas, protección, desde hasta el 1, zero, que não tem proteção até todas las 1, especies están protegidas en as el espécies 100% de su rango. protegidas Vemos todas que la ao protección 100%. actual, que es Vemos que a gris proteção y que atual más o que é menos gris fluctúa e entre el que 10 y flutua el entre o 10 20% e o del rango de la distribución de las 20% especies do rango protegidas, de la distribuição de podríamos espécies subir hasta protegidas, casi poderia se aumentar até todas las quase especies entre el 80 as y el espécies todas 100%, entre o ¿vale? Esto 80% teniendo en e o cuenta que hemos utilizado 100%. solo el 30%. Pensemos que utilizamos só Lo o que eso nos está diciendo 30%. es que hay una O gran que está cantidad dizendo isso é que tem una uma gran grande cantidad de espacio quantidade de para poder espaço optimizar la para poder protección que otimizar a damos a las proteção especies. que Y en damos às concreto, por ejemplo, espécies. que aquellas especies que están más Então, aquelas amenazadas, con las espécies que estão categorías mais vulnerables, ameaçadas, com categorias endangered o critical vulneráveis, endangered, endangered or podríamos critical conseguir casi endangered, una protección del poderíamos ver 100% uma de proteção esas de quase especies, mucho mejor 100% das que la espécies, protección muito que melhor damos que a proteção que actualmente. estamos dando Pero claro, como atualmente. hemos comentado, Mas, esto nos claro, como a genera un gente falou, problema a isso la hora gera um de problema na hora estar de pidiendo unos estar compromisos que son pedindo inasumibles. compromissos que Entonces, lo são que estamos intentando muito trabajar difíceis aquí de assumir. es ver si Então, o que a podemos gente trabalha com crear aí é ver se podemos criar, poder estudiar la relación que poder existe estudar a entre relação que una existe máxima protección de entre uma máxima biodiversidad, proteção de pero con una gran biodiversidade, diferencia com uma entre las grande contribuciones diferença de los entre as países, contribuições dos ver países, si podemos reducir ver se un, conseguimos un poco esa reduzir protección um de pouco a biodiversidad, proteção de de forma que biodiversidade, de forma podamos reducir que también la diferencia en la poderamos contribución
repartiendo los também a países, diferença ¿no? na De tal contribuição forma dos que países. podríamos ir
Assim sacrificando poderíamos protección sacrificar a mientras proteção conseguimos que esas enquanto a diferencias entre gente países consegue sean que as menores, diferenças de entre tal países forma que sejam menores. podríamos conseguir que más países se Poderíamos ver aproximaran que a mais ese países 30%. fiquem mais perto Esto do es parte de un algoritmo que 30%. estamos Esse é desarrollando aquí en la parte de um Universidad de algoritmo que a Cornell gente está con desenvolvendo el aqui equipo na de Computer Universidade de Science, con lo Cornell cual com a no voy a equipe de explicar Computer mucho Science. de Não cuáles son las falarei muito technicalidades da que hay parte detrás de él, técnica, pero sí que quería mostrar algunos de los mas resultados, eu ¿no? queria mostrar alguns Em, resultados. Por un lado, si miramos en De estos um dos lado, se a extremos, gente que vê sería, nesses extremos, que vamos a ver a la seria izquierda la máxima na protección de esquerda a máxima biodiversidad que proteção hemos de visto antes, biodiversidade que y a la vimos derecha antes, un e à mapa con la direita mínima um diferencia mapa entre com a mínima países, diferença entre os pues países. vemos que son bastante Vemos que distintos, ¿no? Por são ejemplo, vemos que se ha muito reducido diferentes, né? mucho la protección en el Amazonas, Reduziu África muito a proteção na tiene un gran nivel de Amazônia. protección, A África pero tem um entre grande medias nível de existirían proteção, una mas gran entre cantidad de médias soluciones existiria uma grande intermedias quantidade de soluções que lo importante médias, es que o que nos importante permiten, é si que miramos al eje permita, horizontal, se a gente vê no eixo disminuir horizontal, bastante diminuir las diferencias bastante entre as países, diferenças entre podríamos reducirlas países, casi a la poderíamos mitad, ¿vale? reduzi-las Esto es un quase a valor de metade, standard deviation, um valor de standard mientras que la deviation. protección a la biodiversidad, Quanto por à ejemplo, como hemos proteção de visto antes, con biodiversidade, una como a media gente viu que antes com antes uma era como del média, que antes era de 80%, básicamente podríamos 80%, bajarla muy basicamente poquito, poderíamos ¿vale? baixar Cuando muito vimos estos pouco. resultados, pues desde nuestro Quando punto de vimos vista eran bastante resultados, prometedores, porque, eram como he comentado, prometedores, podríamos porque, como reducir eu falei, muchísimo la poderíamos reduzir diferencia muito en a la protección entre diferença na países sin proteção que en entre principio países, la biodiversidad sem se que o viera muy afectada, princípio a ¿vale? Simplemente biodiversidade seja muito cambiando afetada, simplesmente donde mudando colocamos nuevas áreas de onde a gente conservación, coloca novas áreas de pero, y conservação. aquí es donde viene otra vez el Amazonas, Mas, e hay aqui lugares onde del entra mundo que son novamente o tan Amazonas, irreemplazables tem lugares que do no se mundo que são puede cambiar a irreemplaçáveis. protección en E não se estos pode sitios mudar a por protección proteção en nesses otros lugares lugares por sin que la proteção em outros biodiversidad lugares sem que a se vea altamente biodiversidade, amenazada, ¿no? Si vemos ahí biodiversidade arriba seja el altamente mapa de ameaçada. cómo es la máxima protección, pero también Vemos um con una mapa da máxima máxima diferencia entre proteção aqui, países que mas hemos uma visto máxima antes, pues claro, hay una gran cantidad de protección diferença nos centrada países, en la uma zona de los quantidade, trópicos. Tenemos aquí, uma por máxima ejemplo, proteção todos los centrada na países área dos trópicos, eh, os países del neotrópico y una gran do cantidad de estos neotrópico e países, uma grande vemos en la quantidade dos gráfica de la países, izquierda, na tendrían gráfica da que proteger esquerda, casi el teriam que 100% de su proteger quase o territorio. 100% do Si seu território. reducimos Se a la gente diferencia entre reduzir a países diferença al entre países 50%, lo ao forzamos un 50%, poco el algoritmo forçamos um a que pouco esa o diferencia no algoritmo sea a tan que a alta, diferença não seja tão empieza alta, a cambiar começa a protección de mudar a sitios, proteção como hemos de visto. lugares. Este cambio de protección no Essa hace mudança de que proteção disminuya não mucho la protección faz total de la biodiversidad, que pero diminua ya muito cada vez menos a países proteção, mas necesitan cada vez niveles menos altos países de precisam de protección. níveis altos de También es proteção. interesante Também é el número hacia interessante el que que convergen o no es un número que 30%, sino que es chega un 40%, não é um es decir, 30%, parece mas um que 40%. 40% sería un Então, parece que o objetivo mucho más 40% seria um realista para objetivo protección muito de mais realista biodiversidad que el para 30%. proteção de Y si biodiversidade, finalmente queremos ao invés do reducir esa 30%. diferencia E se al queremos casi al reduzir mínimo que podemos, finalmente al a diferença no 25%, mínimo ou seguimos viendo 25%, que una gran cantidad de los ainda países vemos que uma convergen en grande ese quantidade 40% dos de países biodiversidad, convergem. pero en nuestro mapa vemos que Mas no nosso seguimos mapa, necesitando una gran cantidad vemos que de ainda protección en precisamos el uma grande neotrópico, no quantidade solo de proteção en no el meio do Amazonas, sino trópico, realmente no todos los Amazonas, países que não van a só no involucrar Amazonas, mas os países mayormente que la cuenca envolvem del também Orinoco, a Amazonas y bacia do Paraná Orinoco, necesitan de Amazonas, una gran cantidad e precisa de de uma grande protección, quantidade de ¿vale? Que proteção. como he E explicado, como no la podemos explicamos, cambiar por não otros sitios, podemos como por mudar ejemplo por es el outros caso de lugares, África, como donde por sí que exemplo vemos no que caso esos de países que África, estaban más que protegidos eram países que estavam mais pueden redistribuir un protegidos, poco la pode protección a lo largo redistribuir um del pouco a continente proteção ao longo do sin que se vea tan continente, afectada sem la ver protección de afetada a biodiversidad. Esto no proteção de sucede biodiversidade. Isso não en acontece América Latina, na América Latina. ¿vale? Por poner algunas ideas antes Vou ver antes algumas de cerrar, ideias antes de fechar. comentar que incluso en zonas que ya Falar que, están inclusive, bastante em áreas protegidas que en estão un bastante contexto protegidas, global como el num Amazonas, contexto global como existen o una Amazonas, oportunidad para la existe alguma mejora y uma necesaria. oportunidade para melhora, Mejora es necesaria, melhoras que la necessárias, protección de la que a biodiversidad va a proteção da necesitar de unos esfuerzos biodiversidade precisará de transnacionales esforços cuando queremos pensar en transnacionais. peces de agua Quando dulce, queremos como pensar por em ejemplo peixes los de água migradores. doce, como os Existen cuencas como el migradores, Amazonas em con una bacias gran como o cantidad de países Amazonas, involucrados, com pero uma a lo mejor grande el mismo quantidade tipo de países de ríos existen, envolvidos, por ejemplo, en com Europa, diferentes tipos con de el rios Danubio, en na África con el Europa, Nilo,
o en Asia con el Mekong. Esto no es un problema exclusivo del Amazonas y creo que Não é um también problema exclusivo hace do que este tipo Amazonas de debates y de e faz que esse metodologías que tipo estamos teniendo de sean también debate luego e metodologias aplicables en un também contexto global, que no se sejam queden solo aplicáveis a contexto en global, não un fica lugar en sozinho, concreto, sino que se puedan llevar a otros casos. mas pode ser levado a Sin outros embargo, vamos a casos. necesitar unos Porém, mecanismos que nos precisaremos permitan gestionar de estos objetivos mecanismos nacionales a nivel para global. Si gestionar cada esses, país hace su mejor isso para nível 30%, el global. Se cada resultado va a país ser faz muy seu melhor distinto. 30%, o Así es un resultado esfuerzo será muito coordinado, diferente, pero porque é um tiene que esforço haber coordenado, una mas tem serie que de ter mecanismos uma série de regulados dentro mecanismos del Convenio regulados de Biodiversidad Biológica o entre aparte a que nos permitan biodiversidade biológica ver cómo que podemos permita ver actuar como entre países de podemos manera atuar entre conjunta países de forma y por último conjunta que si e, conseguimos finalmente, optimizar esta nueva protección podemos otimizar llegar a essa tener nova grandes proteção ganancias de para conservación ter con unos esfuerzos de grandes áreas de protección conservação com realmente muy esforços pequeños. de Hemos visto que proteção con muito el 30% pequena. del Por mundo exemplo, podemos com o proteger 30% do mundo, el podemos 80 y pico proteger o por ciento 85% de la distribución de las especies da de distribuição das peces. Realmente solo espécies tenemos que ver de peixes. cómo podemos localizar lo mejor posible este Aqui teremos 30%. que ver como, No quería como terminar localizar o sin melhor dar las possível esse gracias a 30%. Queria mis agradecer compañeros de la Universidad meus de companheiros da Cornell, algunos Universidade de como Cornell, Sebastián ya están en sus nuevas posiciones, y Sebastião, también que está já al Colegio de Agricultura y e Ciencias de la também Vida, aos Fundación Ramona colégios Messes de y Smith Sciences, que agricultura, han Fundação patrocinado esta Ramona investigación. Messes, Muchas gracias. que ajudaram com a Muchísimas investigação. Muito gracias, obrigada. Imanol. Muito Es obrigado, muy interesante Imanol. ver, digamos, esta Muito otra interessante ver perspectiva en essa outra donde se combinan perspectiva. estos análisis Se técnicos combina o con análisis los compromisos técnico com multilaterales os que generan los compromissos países. multilaterais Y gerados pelos como tú lo países. dices, si es que E cada como país você decide falou, se proteger cada su país decide proteger 30%, seu versus la 30%, posibilidad de que en un esquema de contra cooperación que a possibilidade se de um proteja esquema de un cooperação, 30% poderíamos que nos permita proteger proteger el um máximo de 30% que biodiversidad, permita digamos, sin tener muchas proteger máximos diferencias de en el territorio biodiversidade e ter muitas entre estos diferenças no países. território entre os países. Hemos llegado a un momento en donde Bom, podemos chegamos tomar um momento onde a algunas gente pode preguntas de la audiencia. Yo ver les voy a pedir a algumas nuestros perguntas. panelistas que todos se Eu enciendan pediria a nossos sus panelistas cámaras para para ligar suas poder vernos y câmeras, tener para una poder nos conversación. ver e ter uma Y voy a ir conversação. leyendo algunas de las preguntas E que estaban agora en lerei el chat. algumas das perguntas do Entonces, la chat. primera es si A en algún primeira momento é se se va em a algum desarrollar momento un se modelo desenvolverá SST para toda la dos cuenca amazónica. SST Creo que para esa a bacia pregunta amazônica. estaba Acho que essa direccionada a pergunta Aldo está y a Jorge. direcionada a Aldo e No, Jorge. es No, una es tuya. afirmación. Sí, Ah, es una afirmación, Silvia, entonces explícanos. estamos Não, é uma desarrollando. afirmação. No, pero Estamos eso desenvolvendo. que Esteban, no le voy a quitar tiempo a los panelistas. Não Las tirarei preguntas. tempo dos Estamos panelistas. haciéndolo. Estamos desarrollando modelos Estamos para toda la cuenca desenvolvendo amazónica. modelos Súper. para a bacia La siguiente toda. pregunta tiene que ver con cómo hacemos cuando no A seguinte existe pergunta tem a información ver com como robusta fazemos quando o não cómo tem hacemos para informação poder robusta acceder a ou la como fazemos información. para poder acessar a informação. En esa le voy a dejar a Esteban que Essa eu nos vou deixar responda para o porque el Esteban proyecto... responder, Esteban, porque o sigue. projeto. Sí, esa es una pregunta muy interesante y Sim, é uma, siempre ha estado, é uma digamos, pergunta sobre la muito mesa en interessante, nuestros sempre procesos de esteve na análisis a nivel mesa. regional. Y claro, parte de dos principios. Primero, Parte de para dois princípios. que una Primeiro, información, uma digamos, pueda ser informação incorporada possa ser a nuestro modelo incorporada no regional, nosso hace falta modelo que la condición de regional, que haya para la tenha a región. condição de que Si bien es tenha. cierto, nosotros estamos llevando también análisis a Nós nivel temos local, também los análisis a nível países tienen local, en os ese países caso la têm, nesse libertad caso, a de liberdade incluir de información incluir adicional en el modelo, informação adicional pero no para un modelo, análisis a nivel local. mas para Y um esa es análisis la a nível bondad del local. modelo, E sí, la gran essa flexibilidad que tiene verdade, de poder a grande incorporar, flexibilidade que retirar, tem de poder complementar, etcétera, incorporar, ya sean estos indicadores, variables, incorporar, macroindicadores, fazer esses etcétera. indicadores Y en variáveis. cuanto a la disponibilidad de Enquanto a información, disponibilidade de nosotros, al menos informação, como MAP Biomas, nós, pelo menos tenemos como Mapbiomas, abierta temos la aberta información al público. a informação ao Como les había público. indicado en la presentación, Como esta indiquei, información uma está apresentação, essa permanentemente informação está siendo actualizada, permanentemente está sendo disponible para la atualizada, región y disponível para a obviamente hay região. los E, contactos, obviamente, tem digamos, os de cabecera en cada contatos uno de los países que em pueden cada ayudar a um dos canalizar, pero países que podem está ajudar a abierta en canalizar la página informação, de mas MAP está Biomas, aberta ¿no? Eso sería básicamente. Carmen. na página. Seria só Gracias, isso. Esteban. Y con eso recordarles Obrigada, que Gaby muy Esteban. Com amablemente isso, nos lembrar está que colocando en Gavi el chat algunos está nos enlaces en colocando no donde ustedes chat pueden alguns acceder no links, solamente a estas onde metodologías, podem sino acessar también, por não só as ejemplo, al metodologias, proyecto mas Más também Biomas, en ao donde projeto Mais muchos de Biomas, estos onde shapefiles muitos desses están disponibles. shapefiles estão Entonces les disponíveis. sugerimos revisar el chat o Então, hacernos una sugerimos nueva preguntita para revisar o poder chat e responderles fazer uma pergunta directamente para allí. poder responder diretamente.
La siguiente pregunta A tiene que seguinte ver pergunta con tem a cómo ver estas com metodologías podrían, como por essas ejemplo, metodologias poderiam, por aportar a exemplo, otras iniciativas de aportar a outras priorización como iniciativas de priorização, como la aptitud del suelo para a ciertos aptitude cultivos. Ustedes do pueden solo ver para alguns cultivos. alguna Vocês relación podem ver entre alguma las relação metodologías que ustedes están entre as realizando metodologias y que otros vocês estão objetivos fazendo de e desarrollo outros o de objetivos de conservación. desenvolvimento ou conservação? ¿Quién me quiere responder esa? Quem gostaria de responder? Creo que la vamos a dejar colgando un ratito. Acho que vamos a deixar mais um Otra pouquinho. de las preguntas habla acerca de los Outra das sitios perguntas Ramsar, fala que dos son lugares ya sitios Ramsar, designados que como são de lugares importancia, designados humedales como de designados como de importância, importancia áreas internacional. úmidas de Y quiere importância saber cómo internacional. estas metodologías Gostaria de se saber pueden como essas compaginar, metodologias digamos, con podem se estas ver com designaciones de as protección. designações de proteção. No sé si Manuel o Esteban, dale Não Esteban. sei se Manuel ou Estevam. Sí, como había comentado, justamente como parte de Sim, nuestro como falei, modelo, como parte do nosotros nosso hacemos una modelo, nós superposición de fazemos capas. a superposição Después de del análisis, capas, digamos, que hacemos depois de nosotros de análise que priorización fazemos de con valores priorização ponderados del modelo de com valores ponderación. ponderados Y de ahí modelo. justamente sobreponemos E las aí, capas de los justamente, sitios a Ramsar gente ya coloca asignados, as entre capas otras do capas modelos dos de figuras de RAM protección. designadas, Y entre es outras capas de justamente fibras de para proteção, e é identificar justamente cómo para especialmente estas identificar como figuras de especialmente protección essas figuras de se proteção encajan o cuadran con nuestros modelos encaixam y de esa com forma entonces nossos poder modelos planificar desde el e punto de vista poder de assim estrategia planejar do ponto de cuáles de vista esas zonas pueden ser estratégico fortalecidas qual a dessas áreas futuro, podem ser pensar fortalecidas, también en cuáles de esas zonas pensar pueden também crear quais dessas corredores, áreas por podem ejemplo, de criar humedales, corredores, por ¿cierto? exemplo, Y de crear áreas entonces este úmidas criterio de e criar conectividad esse entre lo critério de terrestre y lo conectividade físico, que entre o es muy terrestre importante. e o Entonces, desde esta quântico, que é tão perspectiva va importante. Então, el desta tema este de la perspectiva, incorporación y vai la o tema da identificación de incorporação e identificação de potenciales sitios Ramsar. potenciais Gracias. Y lugares Manuel, ¿tú RAM. querías agregar algo? Manuel, você gostaria de adicionar? A mí los sitios Ramsar me A parecen muy mim, os interesantes lugares con Ramsar la idea de que acho que são muito interessantes com a de que ideia que parte de un são convenio parte de um global. convênio Pero de creo que también, o global, sea, mas por acho que ejemplo, também, en por nuestra base de exemplo, datos na solemos nossa base utilizado de dados, aquellas áreas utilizamos protegidas que aquelas están áreas como protegidas categorizadas que como estão tal como categorizadas por la um, IUCN, pela que es un o marco, IUCN, esto para las que áreas é um marco existentes, para que a as veces es áreas un marco bastante existentes, que às vezes é limitado um y marco, que creo que a veces às pensar en zonas vezes, como los muito sitios limitado, Ramsar, e às o vezes por se ejemplo que pensar soy em de áreas como España, os lugares RAM, la ou directiva eu que AVES, sou la da Espanha, a directiva Habitat, diretiva nos permiten también Habitat, pensar en que no toda la permitam protección pensar também que não extra toda a que podemos proteção añadir hasta ese extra que podemos 30% adicionar o tiene que venir con la idea 30% de un área tem que vir com protegida a ideia de como a uma veces área nos imaginamos que protegida, es como con el às ser vezes humano imaginamos que é completamente disgregado, com as sin conceptos de parque pessoas nacional. O sea, creo ah, que existen también muchos desgregadas. elementos y creo Acho que que muitos el Convenio de elementos Biodiversidad Global lo e que o reconoce Convênio de con Biodiversidade estas, con Global las UICN, reconhece con com as otras áreas OICMs, efectivas de com outras conservación, áreas efetivas que de creo que también nos conservação, permiten el decir, que acho que bueno, y permite esto também a mí de me ser pasa porque yo bom. trabajo con Isso datos acontece globales y muchas veces me falta esta visión porque sobre eu trabalho terreno. com dados Es decir, globais bueno, também. una vez se identifica una zona Então, uma vez como identificada uma prioritaria para la área como protección, prioritária para realmente a luego hay que ir proteção, ahí y ver realmente realmente depois qué temos tipo que ir de aí e ver protección qual es la tipo que de se puede hacer, proteção é porque que a no gente pode siempre se va a fazer, poder, porque o sea, nem va a ser factible sempre pensar en un área vai ser protegida que excluya factível pensar uma área protegida que exclui Gracias, as Emanuel. pessoas. La siguiente pregunta es Bom, para a alguien, seguinte para Jorge. pergunta é Voy a para unir Aldo dos e Jorge. preguntas. Eu unirei Y duas dice, perguntas. en el caso de la E metodología diz, del no Group caso da Link, se han metodologia do Group Link, colocado se zonas colocar que tienen que áreas ser que intervenidas al corto têm que plazo ser y en el largo plazo. intervenidas ao ¿Cómo curto e es longo prazo. Como la é lógica, que é a digamos, de esta lógica intervención y si se han da tratado, se intervenção e han generado se estrategias para estas geraram intervenciones? estratégias para essas Y intervenções? también comparando la E metodología também del comparando a Blueprint con la metodologia do metodología Blueprint del com a proyecto de Map metodologia do Biomas projeto Agua. de Map La Biomas cuenca nas alta águas. del río Napo A es una bacia zona de alta alta do Rio prioridad. Napo é uma área de alta Entonces, ¿qué pueden prioridade. Então, hacer la o sociedad que civil pode y las fazer otras a sociedade organizaciones civil para e as outras organizações contribuir, para digamos, a visibilizar contribuir a estos visibilizar os resultados y resultados promover la e conservación de estas promover a áreas? conservação das áreas? Aldo y Jorge. Aldo e Jorge. Sí, podría empezar. Bom, Efectivamente, cuando se efetivamente, hizo este análisis, quando se fez esse realmente análise, esa situación que realmente se essa tiene situação, actual, bueno, hace 2 años, como dije, bom, que se hizo este e tem estudio, 2 anos es que un já pantallazo que se tiene ahora se con fez o estudo, respecto a las actividades é antrópicas uma o las olhada amenazas que hay das en estas tres ameaças cuencas, ¿no?
das nosotros atividades que quisimos estão nas bacias, a clasificar de una gente quis manera classificar de alguma forma cuáles tienen mayores quais cantidades têm maiores de impacto quantidades y de de alguna manera eso hemos impacto. De alguma puesto como forma, a que gente son colocou quizás como unas se medidas a corto plazo que fosse medidas hay que no curto tomar prazo que a gente tem y que las que están fazer, menos e as que impactadas estão actualmente menos son quizás una medida que impactadas se puede seriam tomar más a talvez largo algumas plazo, que seriam, poderiam quizás ser usadas el ao curto criterio en ese prazo, momento era decir, oye, de repente pongamos más alerta a estas mas actividades talvez nesse a momento era estos colocar mais ecosistemas alerta a nuevamente que essas están más atividades, esses impactadas. Pero ese es ecossistemas. un criterio, ¿no? O sea, Mas é um critério, definitivamente acá lo que estamos definitivamente mostrando aqui o es que a un gente está semáforo como está, vendo eh, é um porque sinal de definitivamente, o como sea, si está, uno porque ve esos definitivamente ecosistemas se en alguém vê rojo, esses o ecossistemas sea, son em actividades que vermelho, vienen são de años, ¿no? atividades O que sea, por ejemplo, têm en Napo, anos. Por exemplo, toda la parte Na amazónica tiene parte muchas concesiones de amazônica tem muitas hidrocarburos, concessões ¿no? Y obviamente ahí trabajar hidrocarburos, bajo ese contexto trabalhar com es esse complicado, contexto quizás é puede ser hasta muy complexo, costoso, ¿no? poderia ser Porque até muito implica caro, restauración de porque repente teria y eso a restauração. veces es muy costoso. Ahn, Otro criterio puede ser hoy las que están menos impactadas, o outro sea, las que critério também todavía seria que está están menos mais protegidas, impactado, que mejor estão ainda enfoquémonos protegidas. en eso Melhor nos focar y nisso, trabajemos en esos ecosistemas para que no se trabalhar degraden. nesses Ese es otro criterio, ese ecossistemas es para não se válido. degradar. É outro Entonces, critério válido. simplemente acá hemos querido Simplesmente mostrar cómo aqui está la queríamos situación, mostrar como está a ¿no? situação, En base a a este mapa de calor que baseado también que nesse le mapa llamamos, de ¿no? calor que a gente Entonces, chama também. efectivamente, llamar la atención, como Então, dicen, sobre cómo chamar a están estos atenção sistemas, de eh, como estão os es como que sistemas, mostrar a los tomadores de decisión, ¿no? La mostrar idea es as pessoas que también tomam as cómo decisões, esto, los tomadores de como decisión, los gobiernos são os de turno podrían governos que considerar poderiam qué considerar estrategia se debe tomar sobre esos ecosistemas. estratégia Eso sí, que podemos tomar quizás es sobre un esses trabajo que sistemas, vale né? la pena como Esse hacer más seria um biomas trabalho que también de talvez valha a difundir pena cómo están esos para ecosistemas y ver qué difundir estrategia se os podría abordar. ecossistemas e Eso as es un camino estratégias que que podemos usar. todavía hay que abordar, Esse é ¿no? um caminho que ainda Ok. temos que andar. Solamente cortito, Gracias. agregar. Dale. Só queria adicionar uma coisa, Pantallazo que mencionaba Aldo es esse una olhada que instantánea. falou Por ejemplo, minería aluvial está é cambiando, por deforestación exemplo, cambiando cada a año mineração está y mudando a estos cada ano colores o este e semáforo, essas cores, seguramente esses si corremos sinais, cada año el blueprint va a estar cambiando, se adaptándose. vemos Entonces creo que esto cada hay ano o que verlo con algo blueprint, más dinámico vai se y que mudar muchos e de los adaptar. Então temos que 11 vê-lo de uma criterios que hemos forma usado dinâmica. E para muitos dos las outros actividades critérios que a antrópicas gente usou para as son igual atividades que más antrópicas biomas são ponderaciones, igual que pero creo que acá biomas viene ponderações, mas lo siguiente, que es darle el aqui sentido físico continua dar y o sentido explicarles cómo un físico, derrame de explicar petróleo como va a afectar al río, derrame por de ejemplo. Entonces, petróleo este pode trabajo afetar o también rio, por exemplo. de hacer el segundo Então, esse paso trabalho de fazer con o los tomadores de segundo passo decisiones creo que também es algo com que falta a tomar as nivel decisões, acho regional. que De repente falta também Oscar a nível tiene regional. la posibilidad de Talvez o hacer esa Oscar injerencia a nivel, tenha a digamos, facilidade de país fazer y a essa nivel local gerência a nível país e de que local estos para entender procesos também pueden que os afectar zonas que processos quizás podem eran afetar verdes, pero que áreas con que todas talvez eram verdes, mas estos actividades que se van com essas generando año a año atividades pueden todas que cambiar se a ser geram rojas. cada Nada ano, más. podem se Gracias. tornar vermelhas. Esteban, última. Estevan, Sí, muchas gracias y última perdón, pero creo intervenção, que eso es desculpa, mas una acho pregunta que importante é uma y desde la pergunta experiencia que estamos importante. Desde a experiência teniendo que desde temos Biomas, desde vemos que, por ejemplo, Biomas, el vemos que, por acercamiento hacia el exemplo, territorio, tanto con las comunidades a locales como con los gobiernos nacionales, el personal aproximação de técnico governos inclusive ha sido fundamental, locais, porque o pessoal como técnico en foi cada provincia fundamental, a porque nivel cada local trabajan província, en la a actualización o localidade en a la nível implementación de los PDOTs, por ejemplo, local, ellos necesitan de estos eles insumos precisam desses y tuvimos ya esa insumos. experiencia a nivel local en los Tivemos talleres que já essa hemos tenido, experiência nos han expresado ese que interés, expressaram o la gente, los técnicos, digamos, interesse, se han as familiarizado pessoas, con la os herramienta técnicos y ya van familiarizadas com as ubicando, van ferramentas viendo las bondades de la já vão herramienta para vendo, en olhando términos de os benefícios das planificación regional, ¿no es cierto? ferramentas para Y de planificación territorial, ir definiendo esas planejamento, prioridades de e gestión a definindo as nivel local. prioridades de gestão a Entonces yo nível creo que ese es local. un reto y un desafío que Eu acho que tenemos, esse é um ¿cierto? A nivel desafio que regional y a nivel local, temos a nível trabajar regional, con los local, gobiernos locales para y también con trabalhar las comunidades com que viven as en los comunidades, os equilibrios governos ambientales o de los locais. ecosistemas acuáticos. Gracias.
Muchas gracias, Esteban, y a todos Muito nuestros obrigada, panelistas Esteban, por nossos panelistas su todos, intervención primero, por pela compartir sua sus intervenção, conocimientos y por también por compartilhar seus responder a las preguntas conhecimentos. que ha hecho nuestra audiencia. Se nos quedan algunas preguntas en el Ficam tintero, algumas muchas de ellas perguntas relacionadas a esto ainda, último muito que delas nos decía relacionadas ao Esteban último que falou sobre cómo Esteban, podemos formar de como redes, por poderíamos ejemplo, para formar divulgar redes, esta por exemplo, para información, cómo divulgar podemos informação, como crear, podemos criar, cómo podemos hacer enfoques más como desde fazer abajo enfoques hacia mais arriba, cómo podemos de influir en los baixo para planes de cima, desarrollo territorial, influenciar etc. nos planos de Pero ahora yo desenvolvimento quisiera territorial, mas darle agora eu la gostaria de vuelta dar a esta conversación uma y virada à preguntarle a nuestra audiencia conversação e perguntar a unas dos o todo o tres nosso preguntas público acerca duas ou de três qué han perguntas percibido sobre ustedes o acerca de que las vocês metodologías. perceberam sobre as Entonces, en metodologias. este momento Então, yo voy nesse a compartir momento, mi eu vou pantalla y les compartilhar minha pido si tela por favor pueden e peço ingresar se vocês pudessem ingressar a este a Mentimeter para que nos esse ayuden a Mentimeter votar. para ajudar com a Em, votação. La idea es que vamos ingresando. Ahí está un código QR que ustedes Tem pueden aqui o ingresar código QR, con onde su pode celular. ingressar com seu Y si celular. no, pueden también E também tomar la página web pode pegar a página web www.menti.com y cuando les pida un código, ingresar el número www.menti.com e ingressar o código 86867221. 86867221. Mientras se van conectando a esta Enquanto vocês se plataforma, ya ingressam tenemos nessa 16 plataforma, personas. Les teremos pido já que pongan 16 un pessoas. pincito Por en el favor, lugar en colocar donde ustedes se pin encuentran en la cuenca no lugar onde amazónica, vocês estão na bacia para ver cómo desde amazônica dónde nos para estamos ver conectando el desde día de hoy. onde Veo está se gente en conectando no dia Perú. de hoje. Vejo aqui alguém de Vamos a esperar tener Peru. tenemos, me Vamos parece esperar que ter. 100 personas en la Acho que sala. temos Voy a 100 esperar a pessoas na tener tal vez sala. 50 personas conectadas en el Menti. Tenemos personas conectadas Vamos en esperar Bolivia, 50 dos pessoas no personas en Mente. Perú, Temos dos pessoas em personas, me Bolívia, parece, desde Peru, Quito, duas personas pessoas desde de Quito, Venezuela. pessoas da Tenemos personas Venezuela, también cerca de pessoas Manaus, perto de personas Manaus, en la costa del Perú. pessoas no litoral do Peru. Ya veo más personas también desde como la región Vejo de pessoas desde a Iquitos, região de Pacarias Mía, por Quitos, aquí, personas desde el sur de Pacaya, Brasil. Samídia, afuera na de la Colômbia. México, Es que eres orinoquia. É que você de está na México, aunque Arinoquia, no de estamos cerquita. México, Bueno, mesmo que não esteja colocamos el pincito perto. más lejitos. Bom, vamos a colocar mais longe então. Gaby nos ha ayudado colocando los Gabi enlaces ajuda en el colocando chat os para que puedan links no conectarse chat a para este que vocês Menti. possam Vemos se conectar ao varias personas desde Menti. Quito. Quito parece Vemos ser el lugar várias donde más pessoas. personas se han conectado el Acho día que de hoy. Quito é onde tem mais pessoas conectadas Varias no dia de personas también hoje. desde el Perú. Várias pessoas desde Peru também. Y yo ya tengo 65 personas conectadas Tem al Menti, 65 así es que si pessoas les parece voy a conectadas dar ao Menti, paso a então la siguiente eu lámina passarei agora a mientras más seguinte personas se pueden seguir slide, conectando. El enquanto mais código va a pessoas seguir podem apareciendo se en pantalla para que continuar ustedes nos puedan seguir ayudando con sus conectando. respuestas. Em, Queríamos saber si es que Queríamos alcanzaron a saber se visualizar conseguiram la cuenca en visualizar donde se a ustedes bacia viven onde o vocês trabajan moram ou fue o no fue trabalham priorizada para la foi ou conservación não con alguna de priorizada para a estas conservação com metodologías. alguma das metodologias. Vemos que tenemos 68 personas. Vemos Vemos que no se pudieron 68 encontrar las pessoas cuencas, lo que significa não que les va a conseguiram tocar revisar la información achar as complementaria para bacias, poder então verla vai con ter más que ver a detalle. informação complementária. Que nosotros tenemos que mejorar la resolución de los mapas Nós temos que en melhorar nuestras a resolução dos presentaciones mapas também también. nas nossas Pero vamos apresentações. viendo que la mayoría de personas Mas ven vemos que que a maioria sus das espacios de trabajo pessoas son vê que muy seus espaços de importantes para trabalho la são muito conservación importantes de los para a humedales conservação y dos, de los nas áreas ecosistemas de agua úmidas dulce e dentro de la ecossistemas de cuenca água doce amazónica. dentro da bacia amazônica. Esto no significa que su cuenca Isso no não sea significa que a importante, sua sino bacia que não si la seja pudieron o no importante, ubicar mas se dentro você del conseguiu mapa ou que los não presentamos así tan achar no rápidamente. mapa que foi Y apresentado assim también meio que rápido, digamos que também que esa é importancia relativa a los criterios que se a usaron, importância ¿cierto? relativa aos Claro. Hay otros critérios criterios usados, en los né? que quizás Tem sea outros muy critérios nos quais importante, talvez pero pues seja como muito cada importante, mas metodología prioriza unas com cosas cada diferentes, no metodologia quiere decir prioriza coisas que esa no diferentes, sea menos não importante, quer dizer que seja o menos que sea menos importante. importante, perdón. Gracias, Silvi. Yo quiero decir que Obrigada, como comparto Silvi. pantalla, no les alcanzo a Como eu ver. compartilho Entonces, tela, si não tú me consigo ayudas, por ver. favor, Então, se si alguien você quisiera como pudesse me intervenir. ajudar, se alguém quiser falar alguma coisa, Gracias.
Entonces Obrigada. vemos que hay una gran Então, mayoría de vemos cuencas que que sí tem se uma ven como grande importantes quantidade de para la bacias que conservación parecem importantes para a dentro conservação de las metodologías que fueron dentro das presentadas. metodologias que foram La apresentadas. siguiente es que nos A gustaría que seguinte ustedes é nos que den gostaríamos que algunas vocês nos recomendaciones, deram algumas si es recomendações, que tienen, como para poder mejorar se las tiver, para metodologías o poder para melhorar poder as facilitar metodologias la ou implementación de estas facilitar a metodologías dentro implementação de su das propio metodologias trabajo. dentro do seu próprio ¿O cómo creen trabalho. ustedes que Ou como podríamos vocês acham que incrementar, aumentar poderíamos la posibilidad que aumentar tienen estas a metodologías de possibilidade das influir en la metodologias de gestión influenciar na del gestão territorio y en la do política território e pública? na política pública? Entonces, esta es un poco más larga Então, porque isso tienen um que pouquinho mais longa, comenzar a escribir. porque tem que começar a escrever. Y si es que ven alguna respuesta que a E ustedes se les gusta, le vocês veem pueden dar un alguma like para que sea como la resposta que respuesta vocês más gostam, pode votada. colocar Y like nosotros le vamos a hacer para llegar ver sus que é a pergunta mais percepciones comentada e levaremos as a percepções nuestros aos panelistas para nossos que las puedan tomar en cuenta. painelistas para eles terem conta. No veo Não estou todavía vendo Escribiendo, están ainda. escribiendo. Estão Hay escrevendo muchas ainda, é recomendaciones. verdade. Muitas Aprovecho este recomendações. tiempo para decirles a Esteban, Aproveito esse Manolo, tempo Jorge, para falar Aldo, para que Esteban, también, Aldo, pues Jorge, como nos estamos quedando, Manolo, como que como a digamos ahí gente se está redujo el tiempo de las ficando, preguntas, pueden o tempo buscar das como las perguntas preguntas se que reduziu. podrían Podem ver as pues, que están perguntas en el que chat y que vocês podrían gostam, que responder está no también chat ahí e en que el vocês texto, poderiam si responder no quieren, texto, ¿no? se vocês Para que no quiserem, se queden como para não sin respuesta. ficar sem resposta. Gracias, Sil. Obrigada, Silvia. Déjame ver, no. Es que como no veo las personas escribiendo, no hay muchas É que como recomendaciones eu vi as todavía. pessoas escrevendo, muitas recomendações ainda. 0 de 77. Oh, perdón, ya me estoy ahí. Desculpa, não estou mais aí. Dice, no había cómo escribir. Não tinha ¿No veo como cómo escribir? ¿Ahora se escrever. puede? Algo pasó cuando se estaba respondiendo. Agora No sé si- pode. exacto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente y nos Então quedamos passamos con a esa seguinte, para ficamos enviarla com con el, esse para enviar Con con el el paquete. link de las grabaciones y las com o quizás. pacote das Déjame gravações ver e si la tudo. pongo de nuevo a ver allí. De pronto cuando ¿Pueden te escribir saliste, ahora? Sí, de repente. ¿Se puede? Conseguiu? no, mira que nos sale como Sí, una... ahora sí, parece que sí, pero, Agora Super. sim, no acho cambies. que sim, mas não, No cambio. Vamos. Ok, perdón. não troca, Les não vamos a muda dar unos nada. minutos, disculpen. Esta Eu es en darei verdad la mais más uns minutos, importante de isso é todas. mais importante realmente. Voy a ir leyendo un poco. Es importante que los Eu ministerios de vou ambiente lendo. É sean importante parte que os de estos ministérios de ambiente análisis. sejam Es parte dos importante realizar análises. É validaciones en importante realizar campo. validações de campo. Hay que exponer estos resultados a Temos las que expor esses autoridades resultados às locales. autoridades locais. Hay actores regionales como Tem la atores OTCA que regionais podrían como a OTCA que tomar estas poderia metodologías, ter essas compartir la metodologias, información de manera abierta compartilhar para a que pueda ser informação de forma utilizada. aberta para poder ser utilizada. La capacitación de líderes A capacitação comunitarios de y el líderes reconocimiento del comunitários e trabajo que ellos reconhecimento do hacen trabalho en el que cuidado feito de los no ecosistemas de cuidado agua dos dulce. ecossistemas de água doce. Conectar estas metodologías con la forma y la Conectar información que se metodologias com a utiliza forma e para informação realizar los utilizada planes de para manejo de realizar os planos cuencas. de manejo de bacias. Otra vez la participación de las comunidades A participação das locales, comunidades generar redes de locais, cooperación gerar redes de cooperação interinstitucional. interinstitucional. Repitamos webinars de esta clase. Esa Vamos es nuestra repetir intención. Por webinars favor, estén desse atentos a las tipo. redes sociales de Essa Aguas ideia, por Amazónicas favor, ficar y atentos de às las redes sociais organizaciones de que Águas formamos Amazônicas e parte as para poder organizações que conectarse a formam nuevos parte para eventos como poder nos este. conectar a novos Tal vez hacer eventos como talleres esse, más talvez puntuales para fazer poder oficinas mais profundizar en pontuais para algunos poder temas técnicos de aprofundizar em esta temas metodología técnicos da o de metodologia estas metodologías, ou dessas garantizar el metodologias, acceso a la garantir o acesso à información, generar informação, espacios gerar académicos espaços para seguir posicionando acadêmicos este para tipo de continuar posicionando esse investigaciones, tipo de pesquisas, investigações, divulgar estos espacios divulgar esses de intercambio con espaços instituciones públicas que son de responsables de las políticas y intercâmbio utilizar a los organismos e regionales utilizar para organismos fomentar la regionais adoptación
por para parte de estas ver a entidades adaptação por públicas, parte das entidades el públicas, reconocimiento de las o guardias reconhecimento das guardas comunitarias comunitárias indígenas, la apertura de indígenas, las bases de abertura das datos, bases de networking, dados, no em, working, acciones más concretas de ações concretas de socialización, socialização, nuevamente incluir a las comunidades novamente incluir as indígenas, comunidades indígenas, considerar los estudios de la OTCA que considera la os OTCA ya espaços ha da realizado, APCA, como por que ejemplo já el fez análisis de como diagnóstico análise do transfronterizo diagnóstico regional, transfronteiriço que también puede ser una regional, fuente de que información também pode ser uma para fonte de mejorar o informação validar para estas melhorar a mismas validade das metodologías, mesmas metodologias, interactuar interagir con el genotipo del ambiente, com o considerando su genotipo expresión do de los ambiente, datos considerando a climáticos con expressão dos el dados RNA. climáticos com RNA. Muy técnico para mí, muchas gracias a Muito la técnico persona, para voy a mim, tener que obrigada, investigar esa pessoa. respuesta. Vou ter que pesquisar a Tener documentos de libre resposta, acceso, ter documentos de livre un acesso, seminario que permita la participación de más webinar que académicos permita a de participação de LATAM, mais acadêmicos da Latinoamérica, compendio de métodos exitosos y poder compêndio de difundirlos métodos exitosos, gratuitamente dentro de la región. poder dá-los Creo gratuitamente que ahora dentro da puedo região. Acho cambiar que un poquito, agora tengo posso 27 mudar um respuestas. pouquinho. Aquí Eu creo que es tenho donde se podría 27 comenzar a respostas. Acho votar que por las aqui respuestas. poderíamos começar a votar pelas Em, a votação para as Ah, respostas. Ajá, creo que eso fue lo que hice mal la vez pasada. Voy a dar unos Eu vou 30 dar segundos para uns votar, 30 si es que les segundos gustó para a alguna más votação. importante que otra. Se vocês gostaram mais de uma que de outra, pode colocar seu Creo que like. hay que decir que cada persona solo tiene un voto. Ah, Sí, é. Cada pessoa tem uma vez, una persona um votó. voto só. Só uma No, cada pessoa. persona Não, solo puede não. votar una Cada vez. No, sí, sí, pessoa Puede pode votar una votar vez. só uma vez. se va No viendo voten por el cuántos. suyo propio entonces. Não, não pode votar pelo seu Pues próprio. si quieren, si creen que es el más importante, ¿no? Bom, só se Pues acham que é o sí. mais importante, né? Tuve 28 respuestas y 10 personas Teve están 28 votando. respostas e 10 pessoas estão aqui. Creo que voy a detener la votación cuando Acho tenga que la eu vou mitad de parar a las votação que eu tenho a respuestas. metade das respostas. Y veamos que de repente la respuesta más E popular vemos es que esta talvez de compartir la información a de manera resposta mais abierta, ¿no es popular é cierto? Integrar a compartilhar a los resposta actores de forma aberta, políticos integrar atores políticos y generar estas redes e de gerar essa cooperación. rede de Otras tienen cooperação. que ver con la validación en Outras campo têm y que ver com a validação de campo con el poder apalancarse en e los com o poder organismos se apalancar nos regionales. organismos regionais. Y la última que es importante E a para el última, trabajo que é que nosotros importante para o hacemos como trabalho que Alianza estamos Aguas fazendo como Amazônicas Aliança es de que Águas queríamos Amazônicas saber qué más é podemos hacer saber o que nosotros mais a gente pode para fazer facilitar la adopción de para este facilitar a tipo de adoção desse tipo de resultados dentro de los dentro países y las dos organizaciones que países e das conforman la alianza. organizações que conformam a aliança. Le voy a dar un par de minutos más o un minutito Eu vou más dar para poder mais votar. tempinho para poder fazer a votação. Voy a comenzar a mostrar las respuestas. Eu começarei a mostrar Entonces, parece ser as que una de las respostas. acciones Então, más parece que uma importantes das que nosotros ações podemos hacer que es a gente pode acompañar a fazer é las organizaciones acompanhar que as forman parte de la organizações alianza que en fazem hacer parte da pilotos de la aliança implementación de a estas ser pilotos da metodologías, implementação das probablemente metodologias, en las subcuencas o en los espacios en donde provavelmente ellos nas trabajan. subbacias, os espaços Y onde luego eles trabalham. tenemos un empate entre seguir Depois fomentando temos este desarrollo de empate entre fomentar capacidades, esse desenvolvimento de el acceso a los capacidades, o datos y el acesso aos intercambio de dados experiencias e a acerca troca de de quienes experiências ya han sobre implementado que estas já metodologías. implementaram essas metodologias. Yo
Con esto, Eu, les com quiero agradecer isso, también a ustedes por queria habernos agradecer a proporcionado vocês esta por nos proporcionar retroalimentación, essa no solamente del retroalimentação, trabajo não realizado só por do nuestros trabalho realizado fabulosos por nossos fabulosos expositores, sino también del panelistas, trabajo que mas hacemos também do como trabalho Alianza que a Aguas gente faz Amazónicas. como Alianças Águas Amazônicas. Y con esto vamos a Com llegar isso, al cierre de chegaremos este seminario. a fechar Muchísimas gracias a todos y todas esse por habernos webinar. Obrigado a acompañado. todos, Hemos tenido por nos una acompanhar. acogida Tivemos uma increíble. En el punto máximo colhida seminario tuvimos más de incrível, 120 pósito máximo participantes y ahora de continuamos webinar, 80 tivemos mais de conectados, 120 lo que pessoas, demuestra la agora temos importancia 80 y el pessoas, interés que se e tiene que en estos mostra a temas y en estas importância herramientas e prácticas que interesse nos que pueden temos ayudar nesse tema e nessas a ferramentas focalizar un práticas que poco, podem como ajudar a decía Silvia al focalizar um pouco, inicio, como falou Silvia no nuestro início, trabajo, nuestros nosso recursos, trabalho, nossos nuestros objetivos, recursos, porque no nossos se puede hacerlo objetivos, todo, porque como dice Imanol, hay não que pode priorizar, fazer hay que tudo, tem que optimizar, priorizar, y estas otimizar, herramientas nos permiten un e essas poco ferramentas permitem um ese pouco objetivo. esse objetivo, né? Quiero hacer este reconocimiento nuevamente a los Gostaria de fazer esse expositores del día de reconhecimento hoy dos por expositores do compartirnos dia su de hoje, tiempo, por por compartilhar seu compartirnos tan tempo, generosamente sus por conocimientos, compartilhar sus generosamente experiencias. seus conhecimentos, suas Recordarles que experiências. hay información Lembrar que tem interesantísima en informação el chat con interessante enlaces en donde ustedes no pueden chat conseguir com más links información onde y pode que conseguir mais las informação presentaciones se van a e que as enviar a apresentações las serão personas enviadas que se às inscribieron en pessoas este que se seminario. inscreveram no También me seminário, no gustaría webinar. reconocer a la Também Fundación gostaria de MOOR por reconhecer su apoyo a a la Alianza Fundação Aguas MOOR pelo seu Amazónicas, que nos apoio permite às generar este alianças de tipo de águas espacios de amazônicas que intercambio de permite gerar esse información. tipo de espaços para a troca de Me gustaría informação. pedirles, sí, que por favor Gostaria de pedir encendamos sim todos la para cámara, todos ligar suas porque Gaby nos va a câmeras, tomar una porque foto. Gabi vai Gaby, te dejo esa tirará uma parte a ti, foto. una Gabi, foto deixa para essa el parte a registro. você. Uma foto para Estamos o registro. cuatro pantallas, entonces ustedes por Estamos em favor 4 telas, prendan por favor, la se vocês cámara podem ligar suas y câmeras, La sonrían Gaby nos todos. avisa. nos dar um A la sorriso. 1, a las 2 y a las Uma, 3. duas, três. 1, 2, 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Listo. Con eso estamos. Muchísimas gracias. Pronto. Gracias, les Muito deseamos a obrigada. Todos, que tengan Gracias a una Obrigada a todos. todos. Obrigado. Obrigada a próximos todos. eventos. Gracias. Até a Adiós. próxima. Obrigada. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación.